Apenas acabas de obtener el poder de un dios creador, y el hospital te diagnostica un cáncer de estómago terminal. Así que, para salvar tu propia vida, transformaste el huerto de tu viejo hogar en un inmenso mundo de arena. Todo con un solo propósito: crear una civilización capaz de curar enfermedades incurables. Y cuando los antiguos habitantes comenzaron a explorar sin descanso tu mundo cuadrado, se llevaron una inmensa sorpresa. Descubrieron que en este mundo existía un dios de decenas de miles de metros de altura, y que tú, incluso le dabas a los héroes de cada civilización la oportunidad de hacerte una pregunta. Cada vez que te preguntaban cuántos días te había tomado crear el mundo, a tu mente venía la imagen tuya cavando la tierra para construir ese mundo de arena. Así que simplemente les respondías: me tomó exactamente 7 días crear esta tierra. De este modo, la leyenda de que Dios creó todas las cosas en solo 7 días se esparció por el mundo, mientras tu mundo de arena vivía una y otra vez el nacimiento y la caída de civilizaciones. Pero, ¿quién iba a imaginar que tantas civilizaciones brillantes y gloriosas nacerían de una simple espora? Al principio, construiste un estanque artificial de aguas poco profundas en tu huerto, y ajustando los niveles de sal, lo convertiste en un océano. Justo después, arrojaste una cantidad masiva de esporas de la raza insectoide en este océano central, y aceleraste la velocidad de la división celular 10.000 veces. Esto significa que, por cada día que pasaba en el mundo real, en tu mundo de arena pasaban 10.000 años. Sin embargo, a pesar de esto, cuando llegó el 5.º día, es decir, cuando ya habían transcurrido 50.000 años, estas células individuales apenas empezaron a evolucionar en plancton. De repente, notaste que el color del océano empezaba a volverse turbio, así que te apresuraste a establecer un bloqueo genético. Empezaste a limitar el tamaño de estos organismos, porque, después de todo, tu huerto no era tan grande. Era imposible dejar que estas criaturas crecieran demasiado. En la tarde del 6.º día, por fin comenzaron a aparecer organismos multicelulares en el agua. Esos cortos minutos parecían un documental ecológico en cámara rápida. Estas especies de plancton nacían y morían en cuestión de segundos, dando paso de inmediato a la siguiente generación. Pero al caer el sol, como era de esperarse, tu mundo de arena se enfrentó a su primera gran extinción masiva. 12 horas de oscuridad significaban que este lugar perdería la luz del sol durante 5.000 años. Enormes bancos de plantas acuáticas se marchitaron y se hundieron en el fondo del mar. Bajo la oscuridad de la noche, no quedaba rastro de vida. El entorno de tu mundo de arena era demasiado pequeño. Según la teoría de la evolución de Darwin, una base poblacional tan reducida no era suficiente para que evolucionara una nueva criatura capaz de adaptarse al entorno. Pero al recordar que en ese océano tenías células insectoides con una capacidad de adaptación brutal, no pudiste evitar la esperanza de que te dieran una sorpresa. Y así fue. Media hora después de que la luz de la luna iluminara el agua, un destello azul apareció de repente en la superficie de un océano lleno de plantas muertas. Era una planta azul del tamaño de una hormiga, con la forma de una hoja de árbol. Nunca imaginaste que, al perder la luz directa del sol, esta planta encontraría la forma de hacer fotosíntesis a través de la luz de la luna. Maravillado, bautizaste a esta especie como la hierba de plata azul. Tras sobrevivir con éxito a la primera extinción masiva, la hierba de plata azul comenzó una nueva fase de evolución. No solo se adaptó a la oscuridad de la noche, sino que también desarrolló bordes y discos, extendiéndose planas sobre el mar como si fueran hojas de loto. Gracias a esto, logró absorber a gran escala la luz de la luna que caía sobre tu patio. Pasó otra hora más. Tras haber soportado decenas de miles de generaciones de evolución, la hierba de plata azul empezó a desarrollar distintas ramas evolutivas. Incluso se dividió en 2 especies diferentes. Una parte de estas plantas continuó absorbiendo la luz lunar en su evolución, para mejorar su eficiencia de conversión. Pero la otra parte se transformó en plantas carnívoras. Empezaron a cazar a las demás hierbas de plata azul. Absorbían la luz de la luna para emitir un suave resplandor fluorescente, atrayendo así a otras plantas que flotaban cerca, para luego devorarlas por completo. Al ver todo esto, no pudiste evitar soltar un suspiro de asombro. Después de sobrevivir a la primera gran extinción, esta única planta acuática que quedó con vida, increíblemente logró desarrollar una civilización tan diversa. Pensaste, ¿y si uso el calendario de eras de la Tierra para registrar las distintas épocas de la evolución de mi mundo? Con esa idea en mente, buscaste rápidamente una libreta negra. Abriste la primera página del Génesis y escribiste en ella: Período cámbrico oscuro. El cielo y la tierra cambiaron drásticamente. El sol cayó y la luna se alzó. El mundo se sumió en una larga oscuridad de 5.000 años. El 99% de la vida marina se extinguió, y solo la hierba de plata azul logró sobrevivir absorbiendo la luz de la luna, convirtiéndose en la reina de la nueva era. Tras terminar de escribir y cerrar la libreta, miraste ese estanque, ahora convertido en un océano lleno de vida, y te llenaste de expectativas. Si seguía el mismo curso que la historia de la evolución biológica de la Tierra. Si esto sigue multiplicándose, lo próximo serán los animales marinos. ¿En qué evolucionarán tus células insectoides? Pensar en esto te emocionó tanto que no pegaste ojo en toda la noche. Cuando por fin comenzó el 7.º día, en el océano no evolucionaron las criaturas como imaginabas, sino que ocurrió otra extinción masiva. Bajo la intensa luz del sol, viste cómo la abundante hierba azul plateada se marchitaba rápidamente. No fue hasta la tarde que un destello azul comenzó a recuperar la vida entre las plantas muertas. Era una hierba azul plateada con forma de estrella de 5 puntas. Había logrado sobrevivir a esta extinción masiva. Luego, comenzó su propia mutación evolutiva, para adaptarse mejor a la intensa luz solar. Se transformó bajo el sol abrasador y comenzó a multiplicarse rápidamente, generación tras generación.
En solo unos minutos, el color de la hierba azul plateada que sobrevivió comenzó a oscurecerse, hasta formar densas algas negras con forma de estrella de 5 puntas. En todo el océano, ya no había ninguna especie que compitiera por su entorno. Al ver todo esto, te llenaste de asombro. Poco después, la llamaste Púrpura y lo anotaste en tu cuaderno negro. Tras sobrevivir al sol abrasador del día, Púrpura seguía viviendo tranquilamente en el océano. Ya era capaz de soportar 5000 años de ciclos de sol y luna. Al mismo tiempo, con la fotosíntesis de muchas otras plantas acuáticas, los niveles de oxígeno en el agua aumentaron drásticamente. Las condiciones para el nacimiento de animales marinos ya estaban listas. Pronto, los organismos unicelulares del mundo de arena comenzaron a evolucionar. Los primeros en aparecer fueron unos escarabajos negros, muy parecidos a los euriptéridos de la antigüedad en la Tierra. Así, los animales marinos entraron en la historia de esta era evolutiva. Al verlos aparecer, por fin esbozaste una sonrisa de satisfacción, soportando el agotamiento de llevar un día y una noche sin dormir. Volviste a tu habitación y caíste rendido en la cama. Cuando despertaste, ya era el 8º día de la creación en tu caja de arena. Algunos animales marinos, cansados de la feroz competencia en el agua, comenzaron a desarrollar dedos y escamas. Evolucionaron hasta convertirse en anfibios para vivir en las costas desoladas. Luego, te apresuraste a anotar esta tercera era después de la era de la luz, y la llamaste la era de la nueva vida. El primer grupo de animales marinos en aparecer se convirtió en el amo y señor de esta nueva era. Al terminar de escribir, cerraste en silencio tu cuaderno. Las eras de la Tierra eran el Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico. Pero tus eras eran la era de la oscuridad, la era de la luz y la era de la nueva vida. Aunque tus esporas estaban a punto de evolucionar en especies terrestres, aún tendrías que esperar varias eras interminables para ver surgir seres inteligentes. Entonces, tuviste una idea brillante. ¿Y si te cortabas la mano y dejabas caer una gota de tu sangre? Si algunas especies del océano absorbieran esos genes, ¿podrían evolucionar rápidamente en criaturas inteligentes? Era una idea muy arriesgada, así que, siendo cauteloso, tomaste otra decisión. Usarías otros genes para intentar crear especies inteligentes. Con esto en mente, te levantaste de inmediato y fuiste al zoológico. Allí, usando un proyecto universitario como excusa, compraste un tubo de sangre de simio. Al volver a tu huerto, gracias a la aterradora velocidad de reproducción de las especies que salieron a tierra firme, la caja de arena se había convertido en un mini ecosistema. Las montañas y llanuras estaban cubiertas de árboles extraños, y en los ríos ya nadaban todo tipo de animales. Por suerte, habías limitado su zona de reproducción, evitando que la caja de arena sufriera una plaga de especies invasoras. Entraste en aquel inmenso campo de pruebas y, finalmente, elegiste a unas criaturas con forma de escarabajo. Las pusiste en un área completamente nueva y les inyectaste la sangre de simio. Al acelerar el paso del tiempo en el campo, el resultado fue desastroso. En solo 2 días, murieron miles de estos escarabajos. De entre los sobrevivientes, seleccionaste a los pocos que asimilaron mejor la sangre y los llamaste simios insectoides. Su aspecto era muy parecido al de los humanos, con la única diferencia de que llevaban una coraza negra y redonda en la espalda. Te tomó 2 días enteros experimentar con ellos, lo que dentro de la caja de arena equivalía a 20.000 años. Para entonces, ya habían surgido especies mucho más formidables. El mundo de arena había entrado en una época aterradora, parecida al Jurásico. La bestia más grande, que tenía un disco negro en la cabeza, era casi del tamaño de un gatito. Para los simios insectoides, que solo tenían el tamaño de una hormiga, esa bestia era como un dinosaurio. Tras observar esto, dejaste a su tribu en un cañón hacia el sur. Al mismo tiempo, ajusté la velocidad del tiempo a 100 años por día. A la mañana siguiente, bien temprano, dirigiste directo al arenero para observar a ese grupo de simios insecto. Querías ver hasta qué punto había evolucionado su civilización. En ese momento, ya había aparecido una estructura tribal rudimentaria entre los simios insecto, e incluso había nacido un lenguaje y una cultura muy básicos. Pero eran demasiado débiles, era imposible que pudieran defenderse de las bestias gigantes, anormalmente altas, que habitaban en el arenero. Parecía que tendrías que darles una chispa de civilización. Mientras lo pensabas, pediste por internet, con envío urgente, un pequeño bonsái de pino. Y también encargaste a medida una enorme espada de aleación muy fina. Para cuando llegaron estas 2 cosas, ya había pasado 1 día y medio. Lo que para los simios insectos significaba 150 años. A esas alturas, la tribu en el arenero era cada vez más escasa. Así que ajusté la velocidad del tiempo a 1 a 1 y entré al arenero. Para entonces, la tribu de los simios insecto ya era un campo de cadáveres. Solo había unos pocos machos gruñendo, ordenando a las mujeres y a los niños que se retiraran, mientras ellos mismos blandían garrotes hechos con cuernos gigantes de bestias desconocidas. Se lanzaban con valentía hacia unas bestias gigantes llamadas ala que tenían enfrente. Pero la diferencia de poder entre ambos no tenía punto de comparación. Muy pronto, esos machos se convirtieron en la comida de los ala. Al ver esta escena desde lejos, sentí que se me encogía el corazón. A medida que avanzaba con grandes zancadas, los simios insecto que huían despavoridos solo sintieron que la tierra temblaba. En el antiguo bosque de aire salvaje, innumerables bestias comenzaron a huir presas del pánico. Y a esos ala que antes estaban despedazando los cuerpos de los simios insecto, los APLASTE con acento agudo de un solo pisotón al instante. Al ver esto, todos los simios insectos soltaron gritos de asombro. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Cómo puede existir una criatura tan inmensa? Es 10.000 veces más grande que Femba, la bestia de 100 metros más grande de todas. Yo podía entender el idioma de estos simios insecto, y su asombro no me importó en lo más mínimo.
En ese momento, un joven simio insecto levantó la cabeza, te miró y gritó con terquedad. Tú, bestia gigante, ¿también vienes a comernos? ¿Por qué somos tan débiles? Te sorprendió un poco la valentía de este pequeño simio insecto. Inmediatamente, extendiste la mano, lo recogiste en tu palma y le preguntaste. Hill Games, ¿quieres cambiar todo esto? Al instante, el pequeño simio insecto empezó a temblar. ¿De verdad existe un gigante de 10.000 metros con inteligencia en este mundo? ¿Y por qué me llamas Hill Games? Al escuchar eso, seguiste hablando lentamente, con total tranquilidad. Tener un nombre. Es una de las manifestaciones de la inteligencia. Ante esto, Hill Games se emocionó de repente. Ambos podemos comunicarnos. Ambos somos especies inteligentes, y tú eres tan poderoso. ¿Por qué no nos salvas? Si no quieres salvarnos, entonces ¿para qué vienes a buscarnos? Los simios insecto pensaban que eras una especie inteligente similar a las bestias gigantes. Sin embargo, tampoco tenías intención de explicar nada. Simplemente, sosteniendo a Hill Games en una mano, empezaste a caminar hacia las montañas. Aplastaste inmensas extensiones de bosque y criaturas en un instante. Al momento siguiente, tu potente voz resonó por todo el cielo. Mira bien, todas las especies de este mundo son iguales. ¿Por qué habría de salvarlos únicamente a ustedes? ¿Acaso solo porque tienen inteligencia? Aunque no puedo salvarlos directamente, sí puedo entregarles las herramientas de la civilización. La civilización es la chispa, es el conocimiento, y también es el orden. Y sobre todo, es la fuerza más poderosa que usan las especies inteligentes para protegerse. Pueden usar la civilización para salvarse a sí mismos. Al escuchar esto, Hill Games se quedó absorto. Al verlo así, lo puse sobre mi hombro y regresé caminando al cañón. Luego, planté en la tierra el pinito que había comprado en internet. Era un pino de apenas 60 centímetros, pero para esta tierra en miniatura. Era un árbol divino e infinito que se alzaba hasta tocar las nubes. ¿Ves este árbol que acabo de plantar? Si quieres obtener el poder de la civilización, entonces escala el árbol divino y demuéstrame tu valentía. Esta es mi prueba para tu inteligencia y tu valor. Mientras hablabas, colocaste en la copa del árbol la espada gigante de metal hecha a medida y un fósforo empapado en queroseno. Después de pensarlo un poco, también dejaste una cápsula en la cima. Era un subproducto de tus experimentos anteriores con la raza de los simios insecto. Contenía genes de termita. Al instante siguiente, tu potente voz volvió a sonar en los oídos de Hill Games. Estos son los 3 tesoros de la civilización. La espada de Damocles. Es el arma para protegerla. Solo una especie capaz de usar el poder de las herramientas puede llamarse inteligente. La antorcha. Arde con llamas abrasadoras. Es el puente que mantiene viva la civilización. Y la sangre del poder. Si sobrevives al bautismo de la sangre del poder, obtendrás una fuerza inigualable. Solo el guerrero más valiente de este mundo puede consumirla. Si quieres cambiar el destino de tu raza, entonces trepa al árbol divino antes de que se apague la antorcha, y consigue los 3 tesoros de la civilización. Tras decir esto, dejaste suavemente a esta pequeña cría de simio insecto en el suelo y te alejaste a grandes zancadas ante el asombro de todos. Salir del huerto, aumentaste de inmediato la velocidad del tiempo en la caja de arena 100 veces. De este modo, una cerilla que para ti solo ardería unos pocos segundos, para las criaturas de la caja de arena ardería durante varios días. Luego, tomaste tus prismáticos, y observaste con claridad la escena bajo aquel árbol sagrado. El pequeño Hill Games trepaba por el tronco con el rostro lleno de determinación. Aunque en unos pocos segundos se cayó innumerables veces, se volvía a levantar una y otra vez para seguir subiendo. Y en apenas unos 10 segundos, logró al fin alcanzar la cima del árbol sagrado. Tras incontables fracasos, Hill Games se encontraba ahora en lo más alto del árbol sagrado, alzando orgulloso la espada de Damocles. Su rostro decidido rebosaba confianza. Este momento quedaría grabado para toda la eternidad. Millones de años después, los arqueólogos descubrirían la efímera dinastía sumeria, junto con los himnos compuestos en honor a su gran rey, y el documento más antiguo de la historia. El Génesis de la antigua historia sumeria relataba: la gran bestia de la sabiduría, de rostro divino y 10.000 metros de altura. Llegó aplastando montañas y ríos, hizo descender sus milagros y estableció la prueba de la sabiduría. Y entregó los 3 tesoros de la civilización al joven rey de los héroes, Hill Games. Cuando te despertaste a la mañana siguiente, ya habían pasado 100 largos años en el mundo de la caja de arena. Para los simios insectos, con una esperanza de vida de unos 40 o 50 años, ya habían transcurrido 2 generaciones enteras. Pero aquel Hill Games que recibió la antorcha de la civilización no había muerto de viejo. Al contrario, te dio una gran sorpresa. En los 10 años posteriores a tu partida, Hill Games continuó liderando a los simios insectos en su huida. Usó el fuego de la sabiduría para cocinar alimentos y ahuyentar a las bestias gigantes. También les brindó calor en las frías noches. Y con la mismísima espada de Damocles, Hill Games masacró a un sinfín de bestias feroces. En su segunda década, Hill Games dejó atrás su juventud para volverse imponente y robusto, convirtiéndose en el cazador más fuerte de toda su raza. La tribu lo aclamó como el rey de los héroes. Incluso utilizó el fuego para quemar la tierra y hacerla fértil, iniciando así una vida agrícola rústica, y marcó el comienzo de la historia al crear la escritura cuneiforme y renovar el idioma. Hill Games creía que él era la primera mente sabia en forjar un mundo civilizado. Por lo tanto, registró en libros la historia de cómo creó la civilización para alabarse a sí mismo. Y la tituló descaradamente como Génesis. Llegó a tener 131 hermosas esposas en la tribu. Y la mayoría de sus descendientes nacieron fuertes y vigorosos, heredando su corpulencia y su gran inteligencia. Pero la esperanza de vida de los simios insectos era de solo 40 años, y para entonces Hill Games ya había llegado al ocaso de su vida.
sentado tranquilamente en su enorme silla tejida con piel de ala, sacó en silencio la sangre del poder de antaño y murmuró. Aquel día, la gran bestia de la sabiduría dijo que solo el guerrero más valiente de este mundo podría beber este tercer tesoro de la civilización. ¿Acaso no soy yo el guerrero más valiente de este mundo? Dicho esto, Gilgamesh se hizo un corte en el brazo y vertió la sangre del poder directamente sobre la herida. De inmediato, sintió un dolor punzante y abrumador. Gilgamesh cayó al suelo y empezó a retorcerse de agonía. Había sobrevivido a innumerables masacres en su vida, pero nunca había jadeado con semejante sufrimiento. Al final, logró vencer a la muerte y se puso en pie lentamente. Su larga melena se había vuelto de un blanco plateado impecable. Su rostro perfecto parecía el de un dios. Al mismo tiempo, en la tribu, el hijo de Gilgamesh, Aga de Kis, estaba de pie en lo alto alzando la espada de Damocles y proclamando que sucedería a su padre como el nuevo líder. Aga de Kis era sabio, valiente y poseía tanto talento como virtud. A diferencia de su tiránico y arrogante padre, él parecía ser un líder mucho más digno y compasivo. Gilgamesh también era consciente de esto, y por eso estaba dispuesto a cederle el puesto en su vejez. Pero ahora todo había cambiado, aunque Aga de Kis nunca tuvo la más mínima intención de arrebatarle el lugar a su padre. Gilgamesh no iba a permitir que existiera ninguna amenaza. He vuelto, el liderazgo sigue siendo mío. Ese día, la sangre se derramó y los gritos de dolor resonaron por toda la tribu sumeria. El rey de los héroes, Gilgamesh, recuperó el trono. En la primera década de la tercera vida de Gilgamesh, él guió a su pueblo para construir casas de piedra. El clan de los simios insecto entró oficialmente en la edad de piedra, listos para resistir a las bestias gigantes. Tras beber la sangre del poder, Gilgamesh ya poseía el gen de la hormiga. Decidió desafiar a la bestia de 100 metros más aterradora de estas tierras, la legendaria bestia gigante, Femba. Es decir, aquella criatura que en su momento evolucionó hasta alcanzar el límite de tamaño de tu caja de arena. Gilgamesh y Femba lucharon ferozmente durante 3 días y 3 noches. La tierra se abrió y los cañones se derrumbaron. En el bosque, incontables bestias gigantes huyeron despavoridas. Aquel día, Gilgamesh terminó bañado en sangre. Regresó empuñando la espada de Damocles en una mano, mientras con la otra arrastraba el cadáver de la bestia de 100 metros, Femba. En ese momento, la multitud lloró de alegría y se abrazó entre lágrimas. Sabían perfectamente bien que, bajo el liderazgo de este gran rey heroico de Sumeria, los días de vagar sin rumbo habían quedado atrás. Ya no tenían por qué temer a las bestias gigantes. Había comenzado una nueva era para la civilización. La historia la escriben los vencedores. Gilgamesh no dejó registro de sus propias atrocidades. En su lugar, plasmó su heroísmo en el Génesis. Las crónicas de la dinastía sumeria relatan: Gilgamesh decapitó a la bestia legendaria Femba y fundó la primera ciudad-estado de la historia, la ciudad de Uruk. Con el paso inexorable del tiempo, Gilgamesh se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar su civilización. Creó la moneda, perfeccionó el idioma y construyó murallas, pero al mismo tiempo, dividió cruelmente a las personas en distintas clases sociales. Además, envió a un sinfín de guerreros a explorar los confines del mundo. Era el gran rey heroico de su pueblo, pero también, un tirano absoluto. En el año 87 de la dinastía sumeria, Gilgamesh cumplió 127 años. La ciudad de Uruk alcanzó la aterradora cifra de más de 10 millones de habitantes. Incontables esclavos eran comercializados allí, e incluso se levantó un coliseo para el puro entretenimiento de los nobles. Los antiguos aldeanos de la tribu ya habían fallecido. Los siglos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Muy pronto, sumida en la comodidad, la ciudad de Uruk comenzó a pudrirse desde adentro. Sin embargo, aquel rey de Sumeria seguía luciendo tan imponente como siempre. En el oscuro y lúgubre salón del trono de Uruk, un hombre apuesto estaba sentado sobre un majestuoso trono de huesos blancos. A su lado, la espada de Damocles, de la cual nunca se separaba. Mi gran majestad, Gilgamesh, hemos terminado de explorar todo el continente. El ministro del palacio, Dionisio, se inclinó ligeramente. Relataba con fervor todo lo que había visto durante esos años. Ante esto, Gilgamesh, con un rostro lleno de autoridad, simplemente preguntó: ¿cómo es nuestro mundo? Si observamos la historia de la Tierra, cualquier gran rey de la antigüedad sentía una intensa ambición y una sed insaciable por conocer el mundo. Aquellos valientes guerreros que salieron a explorar el mundo, partieron en todas direcciones. Gastaron décadas de sus vidas, y solo hasta el día de hoy, lograron descubrir la verdadera forma de nuestro mundo. Con mucho respeto, Dionisio hizo un ademán y explicó: nuestro mundo tiene un cielo redondo y una tierra cuadrada. El cielo es un arco inalcanzable y la tierra es un cuadrado perfecto. En este continente inmenso e infinito, cabalgando en línea recta sobre la bestia fenchila más veloz. Ir y volver desde los confines del mundo nos tomaría más de 20 años. Tras un largo silencio, Gilgamesh respondió con total indiferencia desde su trono: está bien, puedes retirarte. Al escuchar esto, Dionisio miró al rey de los héroes con pura devoción. Luego, se puso de pie y se marchó. Hace más de 30 años, Dionisio era tan solo un adolescente. Era un aventurero muy famoso en toda la ciudad. Desde que su majestad Gilgamesh lo convocó al palacio, se le ordenó investigar la geografía de todo el reino y trazar los mapas de cada territorio. Ahora, 30 años después, al regresar a la ciudad de Uruk con su misión cumplida, ya se había convertido en un anciano de mirada cansada. Pero su majestad seguía luciendo tan joven como siempre. En ese momento, en la soledad del inmenso palacio, Gilgamesh acarició suavemente la espada gigante que yacía a su lado, y de pronto, dejó escapar un profundo suspiro. Ya tengo el control del poder de la antorcha, y también entiendo perfectamente cómo usar la sangre del poder.
Sin embargo, he buscado por todo el mundo, y sigo sin descubrir cómo fue forjada esta espada de Damocles. ¿De qué demonios está hecha? ¿A qué civilización pertenece esta artesanía? Mi vida está a punto de llegar a su fin otra vez. Y la sangre del poder ya no me hace ningún efecto. Quiero vivir una tercera vida, gran bestia de la sabiduría. Quiero volver a verte. Pero, lamentablemente, no enterraste ningún tipo de mineral en el mundo de arena. Por lo tanto, esta civilización estaba condenada a estancarse en la edad de piedra. En su forma de entender el mundo, la palabra metal jamás existió. Mientras tanto, tú estabas charlando y comiendo tranquilamente con tu vecina. Y claro, aunque hubieras escuchado los gritos de Hill Games, no le habrías hecho ni caso. Después de todo, la vida tiene un ciclo, y la muerte es inevitable. Nadie puede vivir para siempre. Sin embargo, tras haber sentido el terror de la muerte en carne propia, Hill Games desarrolló un pánico absoluto a morir. Este rey heroico estaba obsesionado con vivir una tercera vida. Año 102 de la dinastía sumeria. Hill Games tenía ya 142 años de edad. El rostro de este rey legendario al fin mostraba los estragos de la vejez. Desesperado, ordenó usar todos los recursos del reino para encontrar a la gran bestia de la sabiduría. Al mismo tiempo, convocó a todos los hechiceros y eruditos del mundo para crear pociones y descubrir el secreto de la vida eterna. De pronto, una masacre arrasó con las bestias del bosque primitivo. Usaron cada parte de sus cuerpos para toda clase de experimentos macabros. Así comenzó la oscura era conocida como la tiranía de las ciudades-estado. 13 años después, un hechicero oscuro de la corte sumeria logró lo imposible: crear una poción mágica para alargar la vida. Con ella, consiguió extender la vida de Hill Games, pero el cuerpo del rey no tardó en volverse inmune a su efecto. Año 145 de la dinastía sumeria. Hill Games sentía que la vida se le escapaba de las manos a toda velocidad. Finalmente, no tuvo más remedio que rendirse ante el paso del tiempo, y ordenó buscar candidatos para sucederlo en el trono. La noticia desató el caos en todo el reino. El gran rey estaba a punto de morir. Era increíble pensar que Hill Games, el rey heroico e inmortal, también tuviera que enfrentarse a su propio final. Sin embargo, nadie se atrevía a decir ni una palabra. Recordaban que, la última vez que Hill Games sintió la vejez, nombró a su hijo más amado, Aga la Piedra Angular, como su futuro sucesor. Pero en cuanto logró recuperar su juventud en su segunda vida, asesinó a su propio hijo con sus propias manos. Todos estaban aterrorizados de ser el próximo Aga. A pesar de esto, Hill Games demostró por qué era el rey más astuto. Lanzó un decreto irrechazable: los candidatos al trono recibirán la sangre del poder y obtendrán una fuerza comparable a la de los dioses. Además, se les otorgará el derecho de fundar una segunda ciudad real. La noticia sacudió al país entero. Una marea interminable de plebeyos y nobles se aglomeró frente a las puertas del palacio. Pero al final, aunque muchos superaron las pruebas, terminaron muriendo al no poder soportar la intensidad de la sangre del poder. Solo 2 lograron sobrevivir: Enkidu, el guerrero del bosque, e Ishtar, el salvaje de las praderas. Así nacieron los 2 futuros reyes que portaban la sangre del poder. Estaban listos para heredar la corona y guiar el destino de la civilización sumeria. Año 175 de la dinastía. La era de los 3 reyes había comenzado. Las ciudades-estado sumerias vivían una época dorada jamás antes vista. De pronto, Hill Games sintió el aliento helado de la muerte en su nuca. Desesperado, intentó dar su última batalla contra el destino. Obligó a sus artesanos a construir un templo aún más deslumbrante, dedicado única y exclusivamente a la gran bestia de la sabiduría. El día de la inauguración, Hill Games se presentó junto a sus millones de súbditos. Todo el reino se arrodilló frente a la estatua de la gran bestia. Habían pasado ya 88 años, desde que este rey al borde de la muerte, guiara a su pueblo a rezar por segunda vez en aquel templo. Rogaba, con el alma en un hilo, volver a verte. Sus lamentos fueron tan ensordecedores, que tú, mientras dabas un paseo con tu vecina, recibiste de repente una alerta del sistema creador. Sentiste un poco de nostalgia. Al final, decidiste que era hora de ir a visitar a tu viejo conocido. Además, ya era momento de ponerle un freno a esa raza de simios. Jamás imaginaste que, en apenas un par de días, fueran capaces de destruir tantos ecosistemas y llevar a la extinción a tantas especies de tu mundo de arena. Todo esto, solo para cumplir el estúpido capricho de inmortalidad de Hill Games. De inmediato, sincronizaste el flujo del tiempo de la caja de arena a la normalidad. Y diste un paso colosal hacia dentro de ese mundo. En ese instante, la tierra entera comenzó a temblar. Las bestias del bosque huían aterradas en todas direcciones, mientras que, en el valle, iba quedando marcada la inmensa huella de tu pie. Justo ahí, mientras Hill Games y sus ministros se arrodillaban ante la estatua. De pronto, el viejo rey presintió algo. El anciano rostro de este gran rey de los héroes mostraba, por primera vez, una alegría infantil. Después de 200 años, por fin había regresado. Miraste la gigantesca ciudad de Uruk, hogar de decenas de millones de personas, y no pudiste evitar asombrarte. Aunque a tus ojos, esa ciudad era apenas del tamaño de una cancha de baloncesto. Pero, al fin y al cabo, había sido construida por aquellos seres diminutos como insectos. Mientras contemplabas desde lo alto los exquisitos altares y templos, bajo una imponente estatua de piedra, el anciano rey de los héroes, con el cabello blanco como la nieve, te miraba con lágrimas en los ojos y exclamaba emocionado: gran bestia de la sabiduría. El legado de la civilización que me encomendaste hace más de 100 años, lo he hecho realidad. Al ver a aquel anciano de cabello blanco, le respondiste con voz suave: tus grandes hazañas quedarán grabadas en la epopeya de Sumeria. Serás el primer rey de los héroes, y el más grande en la historia de la civilización sumeria.
Las futuras generaciones escribirán la historia en tu honor. Pero, antes de que pudieras terminar, Gilgamesh estalló de pura agitación. Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero tener la vida eterna. Tal como tú, gran bestia de la sabiduría, entrégame los 3 tesoros de la inmortalidad. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo, a pagar el precio que sea. Al escuchar sus palabras, te quedaste en silencio. Este rey, Gilgamesh, ya había conseguido todo lo que existía en el mundo. Gloria, mujeres, poder, riquezas. Incluso el mismísimo mundo le pertenecía. Y, sin embargo, seguía sin estar satisfecho. Así que también anhelas la inmortalidad. Pero ahora mismo padeces una enfermedad incurable, estás al borde de la muerte. En el fondo, envidiabas profundamente la gloriosa vida de Gilgamesh, una existencia que parecía sacada de una epopeya. Con ese pensamiento en mente, lo miraste con calma y le dijiste lentamente: Gilgamesh, eres demasiado codicioso. No poseo los 3 tesoros de la inmortalidad. Nacer, envejecer, enfermar y morir. Es la ley natural de todas las especies. No puedo alterar ese orden. Al final del camino, todos anhelan seguir viviendo. Pero, antes de que pudieras terminar, Gilgamesh alzó la mirada al cielo y gritó con furia: Imposible, no, me estás engañando. Tú puedes hacerlo, sé muy bien que puedes hacerlo. Presa de la ira, Gilgamesh rugió. Entonces, respondiste a mi llamado. ¿Solo para venir a presenciar mi muerte? Al verlo así, suspiraste y continuaste: Gilgamesh, he venido a despedirme de ti. Y también, a realizar la segunda entrega y advertencia a tu civilización. No tengo el poder de prolongar tu vida. Además, tu civilización se ha vuelto demasiado cruel. Han pisoteado este continente a su antojo. Les exijo que detengan esta matanza. Al escuchar eso, Gilgamesh dio un paso al frente, con el rostro consumido por la indignación. Mis pasos jamás se detendrán. ¿Acaso tienes idea de que, durante todos estos años, esta espada de Damocles que me entregaste ha estado colgando amenazante sobre mi cabeza? Me otorgó un poder inmenso, pero también un terror insoportable. Y hoy, seré yo mismo quien arranque esta maldita espada. Akkad, registra la historia de nuestra civilización en este preciso instante. Yo hablaré, y tú escribirás. Al instante, el historiador encargado de redactar el Génesis se adelantó y extendió un rollo de pergamino gris sobre la mesa roja. Hable, Su Majestad. Un momento después, Gilgamesh alzó con fuerza la espada de Damocles. El motivo por el que ordené escribir el Génesis es para que las generaciones futuras comprendan. Punto que nuestros antepasados necesitaron de un inmenso valor para desafiar a la naturaleza. Y ahora, dejen que la historia registre mi valor en este preciso instante. Año 175 de la dinastía sumeria. Tras decapitar a Humbaba, la bestia legendaria más fuerte de la historia. Y tras haber guardado su espada por más de 100 años, el rey de los héroes, Gilgamesh, vuelve a la batalla. Usando el poder de toda su nación, atrajo a la todopoderosa bestia de la sabiduría, con el único fin de alzar su espada y decapitarla. Ante esto, te limitaste a observarlo todo en silencio desde las alturas, con el corazón lleno de sorpresa y sentimientos encontrados. La última vez, mataste a tu propio hijo. Y esta vez, ¿planeas matarme a mí? Sin embargo, pronto recuperaste la calma. Las acciones de Gilgamesh parecían de una audacia demencial. Pero, en realidad, tenían todo el sentido del mundo. Después de que este rey de los héroes renaciera por primera vez, asesinó con sus propias manos a la persona que más amaba. Y en su segunda vida, él eligió alzar su espada contra ti, el mismo que le otorgó los 3 tesoros de la civilización. Tal vez, desde el principio debiste haberlo imaginado. En toda su vida jamás ha sentido miedo, así que ahora, alzar su espada contra ti es lo más natural. Al pensar en esto, lo miras con el rostro sereno y le dices: Gilgamesh, te lo advierto por última vez. Detén esta locura. Tus próximas acciones te costarán el precio más terrible de este mundo. Al escuchar esto, Gilgamesh abre lentamente sus intensos ojos rojos. No hay precio más alto que la propia muerte. Hoy, asesinaré a la bestia de la sabiduría. Robaré su civilización. Y le arrebataré todo su poder. Guiaré a mi pueblo para desafiarte, y así alcanzaremos la verdadera inmortalidad. Y justo en ese instante, el sonido de una campana distante resonó por toda la ciudad real. Toda Uruk estalló en un frenesí, mientras un ejército formado por cientos de miles de soldados salía en estampida. En un abrir y cerrar de ojos, formaron una alineación densa y perfecta. Al ver esto, dejaste escapar un profundo suspiro. Resulta que desde hace 10 años, Gilgamesh ya se estaba preparando para atacarte. Todo este alboroto de hoy era solo para traerte hasta aquí. Si no aceptabas sus condiciones, él traería a su gente para aniquilarte. Viéndolo desde este punto de vista, no se puede negar que es un tirano astuto y valiente. Al mismo tiempo, en la enorme ciudad sobre la llanura de Mesopotamia, Ishtar estaba parado tranquilamente frente a su palacio. Aunque la distancia era inmensa, aún podía ver al gigante de pie junto a la ciudad real. Al notarlo, las pupilas de Ishtar se contrajeron levemente. Ya es hora de atacar. Si no hubiera sido para buscar aliados. Punto con el carácter tan arrogante de Gilgamesh, ¿cómo iba a compartir la preciada sangre del poder con alguien más? Desde el principio, todo fue planeado para este momento. Mientras pensaba en esto, Ishtar desenvainó su espada de golpe y gritó con todas sus fuerzas. En el año 175 de nuestra dinastía, los sumerios decapitaremos a la bestia de la sabiduría y beberemos la sangre de la vida eterna. Mientras tanto, sobre el árbol milenario que alguna vez sirvió para probar los 3 tesoros de la civilización, ahora se alzaba un majestuoso teatro del bosque. En lo más alto del árbol sagrado, Enkidu, el rey del bosque, se apoyaba pesadamente sobre su bastón de madera. Contemplaba en silencio al aterrador gigante a lo lejos, que perforaba las nubes.
Detrás de él, varios de sus discípulos aguardaban sin hacer ruido. Después de un momento, alguien le susurró por la espalda. Maestro, ya es hora de partir. Debemos cumplir la promesa que le hicimos al rey. Al escuchar esto, Enkidu negó con la cabeza y habló con voz suave. No, desobedeceremos sus órdenes. Nuestra inmensa ciudad del bosque elegirá no hacer absolutamente nada. No le tengo miedo a la muerte. Lo que me aterra es perder algo muchísimo más valioso que la propia vida. Mi civilización y mi sabiduría me impiden cometer una masacre como si fuera una bestia salvaje. La bestia de la sabiduría nos regaló la civilización y salvó a nuestra raza. Vivir sin gratitud ni honor. Punto nos haría iguales a los monstruos. Mi desobediencia al negarme a ir a la guerra es un pecado imperdonable. Utnapishtim, córtame la cabeza. Si su majestad el rey resulta victorioso, lleva mi cabeza hasta el palacio real. Pero si es la bestia de la sabiduría quien gana, entonces llévale mi cabeza y ruégala a ese gran gigante que nos perdone. Mátame ya. Dicho esto, Enkidu miró a su discípulo de mayor confianza que estaba a su lado. En ese preciso momento, Ishtar, el rey de las praderas, también llegó al campo de batalla. Con un ligero salto, se aferró a la pierna de tu pantalón. Se movía a una velocidad impresionante. Ante esto, tú simplemente soltaste una risa burlona y le dijiste: es cierto que eres veloz, pero para mí, sigues siendo demasiado lento. Mientras hablabas, levantaste tu mano de golpe y lanzaste un manotazo a una velocidad abrumadora directo hacia Ishtar. Al ver esto, el rostro de Ishtar se desfiguró por el pánico. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Salió volando por los aires en un instante, como si fuera un simple mosquito negro aplastado por una mano. Acto seguido, lanzaste otro golpe devastador contra Gilgamesh. Sin embargo, él apenas tuvo una fracción de segundo para alzar su espada e intentar bloquear el impacto. Tu enorme mano chocó contra el acero de su espada. Gilgamesh salió despedido violentamente por los aires hasta estrellarse contra el suelo. De inmediato, escupió una enorme cantidad de sangre. Luego, bajaste la mirada hacia este rey héroe en su ocaso y le dijiste con frialdad: ya que se negaron a escuchar mis advertencias, entonces los destruiré a todos. Después de todo, ustedes destruyeron el ecosistema de este mundo, y aniquilaron a demasiadas especies. Por eso, desataré un diluvio colosal, que ahogará y borrará a toda esta civilización. Destruiré cada huella que alguna vez dejaron. Al decir esto, todos los simios insectoides alzaron la mirada, atónitos. Innumerables personas rompieron a llorar, entonando un lamento sumerio desconocido. Ese mismo día, a las afueras de la ciudad real de Uruk, la vida de un gran rey de los héroes llegó a su fin. Tú, lanzaste un suspiro, y viste partir a este legendario monarca. Y justo en ese instante, un joven que cargaba un bulto, se arrodilló a tus pies. Abrió el envoltorio, revelando la cabeza que llevaba dentro, y gritó: el gran sabio de las bestias, el rey del bosque, Enkidu, ofrece su vida como disculpa. Al ver esto, te quedaste un poco perplejo. Antes te había extrañado que, durante el asedio a la ciudad real, solo aparecieran 2 de los 3 reyes de la civilización sumeria. Entonces, viste cómo Utnapishtim se postraba a tus pies, suplicando: nosotros, los sumerios, no solo somos unos salvajes. Nuestro rey del bosque, Enkidu, lo ha demostrado. Entregando su propia vida, él prefirió desafiar al trono, antes que alzar su espada contra nuestro creador, el que nos otorgó la civilización. No todos estamos corrompidos. Te lo ruego, mi Dios, cuando desates tu castigo divino, deja aunque sea una pequeña chispa de esperanza para los sumerios. Al enterarte del sacrificio de Enkidu, suspiraste profundamente. Gilgamesh, en su obsesión por la vida eterna, destrozó por completo el ecosistema de este mundo de arena. Pero yo nunca tuve la intención de exterminar a los simios insectoides. Fue solo él, con su insoportable arrogancia. Tarde o temprano, alguien tenía que pagar el precio de sus actos. Con esto en mente, hablaste con un tono indiferente. Lleva a tu gente, y usen el inmenso árbol sagrado para construir un arca de Noé. Conserva al menos una pareja de cada ser vivo, y también de cada semilla. El espacio que sobre, ocúpalo con aquellos en la gran ciudad del bosque que aún posean un corazón justo. Suban al arca, porque desataré el diluvio del fin del mundo, de inmediato. Tras decir estas palabras, te diste la vuelta y te marchaste. En ese instante, los alrededores de la ciudad real estallaron en un clamor de asombro y emoción. Hemos sido derrotados, pero nuestro pueblo no será exterminado. Aún hay esperanza de preservar la chispa de la vida. Demos gracias a la infinita piedad del Creador. Y alabado sea nuestro gran rey del bosque, Enkidu. En lo alto de la muralla, el historiador Akkad lloraba de pura alegría. Mientras veía cómo te alejabas, comenzó a escribir con pasión. El rey del bosque, Enkidu, logró conseguirle una última esperanza a estos sumerios que osaron desafiar a Dios. De vuelta en tu patio, aceleraste el flujo del tiempo en tu mundo de arena. Y en esos pocos minutos que tardaste en preparar tu pistola de agua a presión, dentro de la caja de arena, ya habían pasado 120 días. El inmenso árbol sagrado, aquel que usaste para poner a prueba su civilización, había sido talado por completo por los simios, para construir con él una gigantesca arca. Todas las especies de aquella vasta tierra, ahora estaban refugiadas dentro de esta inmensa arca de Noé, en el preciso instante en que el chorro de agua blanca impactó contra el huerto. La colosal ciudad se derrumbó por completo, y los inmensos bosques fueron arrancados de raíz. Incontables bestias corrieron despavoridas, pero al final, fueron devoradas por las fauces del diluvio. El cielo y la tierra parecían oscurecerse en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Utnapishtim y su gente resistían a bordo del arca. El historiador Akkad contemplaba las violentas olas que casi tocaban el cielo. Era una imagen tan abrumadora, que quedaría grabada en su alma para siempre. Nuestro mundo,
un domo sobre una tierra plana. Fue creado por nuestro Dios en tan solo 7 días. ¡Qué poder tan inmensurable! Así que, guiado por su propia imaginación, comenzó a redactar la historia de los primeros 6 días de la creación. Y al llegar al 7º día, escribió lo siguiente: el cielo, la tierra y todo lo que existe, fue terminado. Por eso, Dios decidió descansar, y en este día, otorgó su bendición a los 6 días anteriores. Y con el paso del tiempo, la gente terminó tomando las fantasías de este historiador como la verdad absoluta. De hecho, las futuras generaciones llamarían a este 7º día, el día de descanso. Después de cerrar la manguera a presión, ordenaste un poco tus pensamientos, y abriste tu libreta negra. Tu caja de arena ya había pasado por la era oscura, la era de la luz, y la era del renacimiento. Así que, decidiste registrar esta 4ª era, y bautizarla con el nombre de, el Génesis. En este punto, tu mundo de arena ya había sufrido 3 extinciones masivas consecutivas. La energía vital que este proceso te devolvió como retroalimentación te hizo sentir que tu salud había mejorado bastante. Sin embargo, aún estabas muy lejos de curar por completo tu enfermedad terminal. Por lo tanto, tenías que darte prisa. En esta nueva era, necesitabas inducir rápidamente el desarrollo de poderes sobrenaturales. Y usar esos poderes para encontrar una cura contra tus células cancerígenas. Pero cuando volviste a observar tu caja de arena, descubriste que todo estaba completamente marchito, sin una sola gota de vida. Fue entonces que de repente, se te ocurrió una brillante idea. ¿Y si abro un segundo cajón de arena y creo un mundo completamente nuevo? En lugar de evolucionar las esporas yo solo, mejor meto a otros para que me ayuden a acelerar la evolución. Así que, sin perder tiempo, le preguntas al cerebro creador: si hago otro mini cajón de arena, ¿podría meter las almas de otras personas ahí y que lo vean como un videojuego? ¿Para que evolucionen nuevas especies por mí? Y para tu sorpresa, el cerebro creador te responde que eso es pan comido. Muy pronto, un juego llamado Evolución de Esporas, usando la tecnología de realidad virtual actual, aterriza con éxito en la plataforma Steam. Y el increíble mapa que les das a los jugadores no es más que un terreno de 30 metros cuadrados que cavaste en tu patio. Chen Wensan es un jugador veterano en Steam. Todos los días se la pasa buscando juegazos raros y poco conocidos en la tienda. Y justo hoy, la versión beta de un juego de realidad virtual llamado Evolución de Esporas le llama muchísimo la atención. Juego de granjas. Empiezas como una simple espora y todo el contenido depende de la evolución. La opción número 1 para jugadores casuales. Al leer la descripción, Chen Wensan se ríe con sarcasmo, a saber qué desarrollador tacaño subió esta basura solo para llamar la atención. Pero cuando vio que el juego pesaba 73 gigas, la curiosidad le ganó y le dio a descargar. Apenas terminó la descarga, se creó una cuenta al instante con el apodo de Rayo de Aquina. Se puso las gafas de realidad virtual y entró al juego. Oye, pero si no tiene ni cinemática de inicio. Lo único que apareció frente a sus ojos fue un simple botón. ¿Comenzar la vida evolutiva de una espora? Chen Wensan lo presionó sin pensar, y de golpe, la pantalla se fue a negro. De repente, sintió que estaba flotando en medio del océano, envuelto en una oscuridad total. Se quedó totalmente descolocado. ¿De qué demonios va este juego? No veo un carajo. Justo al decir eso, un mensaje del sistema apareció en su mente. El jugador sigue en estado de espora, es un organismo unicelular. Por favor, evolucione ojos y un sistema visual. Al escuchar eso, a Chen Wensan le explotó la cabeza. ¿A qué clase de loco se le ocurre diseñar un juego así? Mientras tanto, en tu patio, al ver que ya había jugadores entrando a tu mundo de arena, no pudiste evitar soltar una carcajada. Solo tienes que esperar a que desarrollen especies raras y poderosas, para robarles todo el trabajo, y luego, soltar esas especies en el mundo principal para crear civilizaciones increíbles. Ojalá que los monstruos que creen estos jugadores le den una buena pelea a los simios insectoides del mapa grande. En este momento, el mundo principal está en la ruina total. Tras la caída de la civilización Humer, Napistim asumió el peso de liderar el reino. Como es un jefe bondadoso, guió a su gente para que se multiplicara en las tierras inundadas, reconstruyendo su tribu sobre las ruinas de la antigua ciudad de Uruk. En los pocos días que estuviste armando el juego, en el mundo de arena ya pasaron más de 100 años. Utnapishtim ya hasta tiene un nieto, el gran Ishbi-Erra. Este nieto gobierna a una tribu llamada Babilonia. Pero volviendo al presente, Chen Wensan pronto se dio cuenta de que la dificultad del juego era una brutalidad. Al empezar como una simple espora, tenía que evolucionar a ciegas en un océano de completa oscuridad. Como no tenía ojos, literalmente no veía nada, solo sentía que flotaba a la deriva en el agua. Tras morir y renacer casi 1000 veces, por fin logró desarrollar un par de ojos y una boca. Pero claro, como era medio miope y no veía bien a los enemigos, siempre terminaban devorándolo por la espalda. Chen Wensan se estaba cabreando muchísimo, pero el tacto y el realismo eran tan increíbles. Y las posibilidades de evolución eran tan infinitas, que las horas volaban y no podía parar de jugar. Seguro es porque tengo los ojos muy pequeños. Me niego a creer que no pueda sacar unos ojos gigantes. Llegó al extremo de ir a la biblioteca para devorar libros de biología. Un friki de los videojuegos encerrado estudiando. Se pasó 15 días empollando teoría de la evolución. Y por suerte, el esfuerzo dio sus frutos. Gracias a la bendita ciencia. Por fin Chen Wensan desarrolló un ojo gigante. E incluso le crecieron un montón de tentáculos súper asquerosos y pegajosos. Todo para poder atrapar mejor a sus presas. Y tú, que lo habías estado observando en secreto todo este tiempo. Te quedaste sin palabras y soltaste una carcajada. La verdad es que este tipo de jugadores excéntricos tienen un talento increíble. Con solo un intento, crean criaturas que yo jamás habría imaginado en toda mi vida. Aunque,
El diseño de esta criatura se parece un poco al ojo maligno de los monstruos mitológicos. Al pensar en eso, le preguntaste de inmediato al cerebro central de la creación si esta criatura tenía el potencial de convertirse en una especie extraordinaria. Un momento después, el cerebro central respondió basándose en el análisis de energía. El pensamiento de esta criatura es primitivo, frenético y pura maldad. Según las lecturas de energía, al tener un globo ocular tan enorme, su poder mental resulta ser asombrosamente fuerte. Al escuchar esto, te quedaste pensativo al instante. Esta especie deforme y mal hecha es igualita a los simios insectoides que creí al principio, solo que en su fase inicial es demasiado débil. Si no se extinguen, este monstruo ojón de anatomía deforme tal vez podría volverse muy poderoso al evolucionar. Mientras lo pensabas, transformaste de inmediato una zona del huerto en un pantano y soltaste ahí a esta criatura del ojo maligno. Este pantano de 10 metros cuadrados, para la raza de los simios insectoides que tienen el tamaño de una hormiga, equivale a toda una cadena montañosa. Y justo cuando terminaste de adaptar la zona del pantano, descubriste con sorpresa que el servidor del juego de evolución de esporas estaba a reventar. Aunque solo habías configurado un límite de 100 jugadores, en apenas un solo día, ¿cómo es posible que tanta gente haya entrado de golpe a un juego tan poco conocido? Al revisar en internet por fin lo entendiste todo. Resulta que el pesado de Chen Wensan había publicado un artículo en un foro. ¿Y quién diría que causaría tanto revuelo? El título de la publicación era Destrozando a Elden Ring y pateando a Genshin Impact. Mejor juego del siglo XXI, que venga el que no lo crea. Los usuarios llenaron la publicación con más de 1000 comentarios tirándole odio. Pero, sorprendentemente, los jugadores que lograron entrar al juego dejaron puras reseñas positivas, y las discusiones sobre la evolución de esporas empezaron a hacerse virales. Incluso había gente exigiendo que abrieras más cupos para la versión beta. Pero tú solo le prestaste atención por un ratito, y enseguida volviste a concentrar toda tu atención en el servidor principal. Y es que, como habías acelerado la velocidad del tiempo en el juego, en esa zona pantanosa ya habían pasado más de 100 años desde que introdujiste al ojo maligno. Durante todos esos 100 años, como en este nuevo ecosistema no tenían depredadores naturales, una especie tan débil como los ojos malignos se reprodujo por todas partes. Sin embargo, debido a la superpoblación, la competencia entre ellos se volvió brutal y la comida empezó a escasear de forma crítica. Al no tener depredadores, empezaron a verse a sí mismos como el enemigo natural, matándose unos a otros en el pantano para conseguir algo de comer. Poco a poco, apareció un ojo maligno completamente único. Cualquier criatura que cruzara la mirada con él quedaba hipnotizada, y caminaba dócilmente hacia él para convertirse en su cena. Este ojo maligno extraordinario de primera generación escaló posiciones de inmediato, y no tardó en convertirse en el rey supremo del pantano. Los ojos malignos comunes y corrientes fueron masacrados rápidamente, y pronto empezaron a encaminarse hacia su extinción total. Con el tiempo, absolutamente todos los ojos malignos que quedaban en el pantano desarrollaron esa misma habilidad de hipnosis. Al poco tiempo, por fin apareció una nueva especie extraordinaria, y tú, que lo observabas todo desde arriba, no pudiste ocultar tu sorpresa. Es un poder mental totalmente caótico. ¿Quién diría que mi mundo de creación tendría que pasar por 4 eras enteras? Solo para ver nacer a mi primera especie extraordinaria. Para este momento, ya habían pasado 200 años desde que desataste el gran diluvio. Los simios insectoides pasaron por varias generaciones más de evolución. Ahora, ya habían perdido por completo el caparazón de la espalda. Físicamente ya se veían exactamente igual que los humanos. Sin embargo, a pesar de esos más de 200 años, la civilización de los simios insectoides aún no lograba recuperarse. Seguían estancados en simples tribus agrícolas y primitivas. Y es que, toda la gloria que tuvieron en el pasado, se construyó sobre los hombros de aquel legendario rey héroe. Hoy en día, usando únicamente lanzas de piedra y palos de madera, les resultaba imposible enfrentarse a las bestias gigantes. Además, la única espada sagrada de la civilización se había quedado sepultada para siempre tras aquel apocalíptico diluvio universal. En este mismo instante, Medea, la hija del jefe de la tribu Babilonia, se encontraba explorando los terrenos del pantano, cuando de repente, un repugnante monstruo lleno de tentáculos saltó frente a ella. Justo en ese momento, los robustos guerreros de la tribu que cuidaban la espalda de Medea, tras cruzar sus miradas con aquel ojo maligno, empezaron a caminar de repente hacia adelante como locos, murmurando: ¡qué belleza! ¿Cómo puede existir algo tan hermoso en este mundo? Al ver esto, los valientes guerreros de la tribu de Babilonia no pudieron evitar aterrorizarse. No pudieron evitar llenarse de terror. La extraña y espeluznante escena que tenían ante sus ojos había destrozado por completo todo lo que creían conocer. Al instante siguiente, alguien en el grupo fue el primero en gritar a todo pulmón: ¡huyan! ¡Corran todos! Sin embargo, Medea se quedó clavada en su sitio, totalmente inmóvil. En su mirada brillaba un fuego ardiente. ¡Qué criatura tan fascinante! Pensar que posee un poder tan aterrador. Voy a arrebatarle su poder para salvar a mi tribu. De repente, Medea soltó un grito ensordecedor. Mátenlo y luego huimos. Voy a llevar su cadáver de vuelta a la tribu, incluso si tenemos que pagar con nuestras vidas.
Los guerreros que ya estaban huyendo se quedaron atónitos al escucharla. Al final, soltaron un profundo suspiro de resignación, y enseguida, se lanzaron de cabeza contra el monstruo del ojo maligno. Pero la vitalidad de aquella bestia era increíblemente tenaz. Para cuando lograron matar al primer monstruo, ya estaban rodeados por otros 7 u 8 ojos malignos que se habían acercado arrastrándose. Solo 3 afortunados lograron escapar. Medea miró a los últimos 2 guerreros que quedaban a su lado. Y ya no pudo contenerse más, rompiendo en un llanto desconsolado. En todos estos años, los valientes hombres de la tribu prácticamente han muerto en la caza. Muertos en la caza. Casi todos los hombres de la tribu han muerto cazando. De una tribu de casi 1000 personas, solo nos quedan 100 hombres fuertes. El resto son solo ancianos, débiles, enfermos y niños. La tribu de Babilonia de hoy está a un solo paso de enfrentarse a su completa extinción, cuando Medea regresó a la tribu con los pocos que quedaban. ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Al escuchar esto, Medea respondió con una voz sombría. Nuestra raza va a desaparecer tarde o temprano. En lugar de sentarnos a esperar la muerte, es mejor jugárnosla en un último intento. Tal vez la sangre de esta criatura del ojo maligno pueda darnos un nuevo poder. Tal vez haga que nuestra tribu vea nacer a otro rey de los héroes. Al terminar de hablar, el rey de Babilonia dejó escapar un doloroso lamento. Pero, ya no tenemos gente suficiente para hacer la prueba. Tras un largo silencio, Medea mostró una mirada de absoluta determinación. Todos estos años, siempre han sido los hombres quienes protegen a las mujeres. Ya es hora de que las mujeres demos un paso al frente. Esta vez, dejen que seamos las mujeres de la tribu quienes miremos a la muerte a los ojos. Dicho esto, la tienda entera se sumió en un silencio sepulcral. Medio día después, en lo alto de la plataforma de la tribu, Medea miró a las ancianas y mujeres débiles allá abajo, y rugió con fuerza. La muerte no podrá doblegar nuestros brazos, ni destrozar nuestras espaldas. El gran rey de los héroes, Gilgamesh, dijo una vez que la historia de la humanidad luchando contra la naturaleza es una historia de inmenso valor y un canto de victoria. Por eso le ordenó a los historiadores que lo registraran. Y hoy, la historia dejará constancia del valor que demostremos en este día. Mañana a primera hora, esperamos que vengan a sacrificarse por el bien de la tribu. En ese momento, la multitud de abajo quedó en un silencio total. Todos sabían perfectamente que, en el fondo, no había ninguna posibilidad de sobrevivir. Esa noche, innumerables mujeres se despidieron entre lágrimas de sus maridos e hijos. Al día siguiente, muchísimas mujeres tomaron la firme decisión de beber la sangre del ojo maligno. En un instante, más de 400 murieron de forma agonizante. El suelo se llenó de cadáveres retorcidos por el dolor. Pero, como si de repente los dioses se hubieran apiadado de los mortales. Hubo sobrevivientes, y entre ellas estaban Medea y otras 2 mujeres. Sus nombres eran Circe y Casandra. Las 3 mujeres se alzaron imponentes sobre un mar de cadáveres. Esta es la escena que quedó grabada en los históricos murales de Babilonia. Las generaciones futuras llamaron a esta pintura sagrada, las 3 brujas. Durante mucho tiempo después de aquella masacre, estas 3 mujeres grandiosas y de voluntad de hierro volvieron a guiar la civilización de la tribu hacia adelante. Ahora tenían el poder necesario para defenderse de las bestias gigantes. Medea tenía un fuertísimo sentido del honor y del deber. Ella lideraba a la tribu para luchar contra los monstruos y cazar alimento. Casandra, por otro lado, tenía un carácter muy amable y dulce. Ella guiaba a la gente para cultivar hierbas medicinales y curar a los enfermos. Pero Circe era la única excepción. En la tribu, empezaron a ocurrir misteriosas muertes de hombres con demasiada frecuencia. La gente empezó a maldecir a Circe a sus espaldas, y Circe, en silencio, fue acumulando un profundo rencor en su corazón. Desde las sombras, usaba su poder mental para maldecir a los hombres que se oponían a ella, haciéndoles sentir que la cabeza les iba a estallar y dejándoles unas aterradoras ojeras oscuras. La bruja Circe se convirtió poco a poco en el mismísimo sinónimo de la maldad en la tribu. Pero, como aún necesitaban de su poder para proteger al pueblo, las otras 2 brujas tampoco pudieron hacer nada para detenerla. Y así, debido a la terrible tiranía de Circe, poco a poco, el estatus de las mujeres se elevó, y la tribu comenzó a llamarlas brujas. Desde ese día, la tribu entró en la era de la hechicería, gobernada por mujeres. Así lo relata la lanza de la gran bruja. Tras la plaga de bestias en Babilonia, los hombres escaseaban. Al beber la sangre del ojo maligno, nacieron las 3 brujas originales. Medea, la bruja de la guerra, señora del caos, la batalla y la gloria. Casandra, la bruja de la primavera, maestra del misticismo y las pociones. Circe, la bruja de las maldiciones, dueña del deseo caótico y el maleficio. Ella, una de las 3 brujas originales, había tenido un esposo antes de obtener sus poderes. Por eso, al convertirse en bruja, de inmediato fue a buscar compañía masculina. Sin embargo, el inmenso poder mental de una bruja hace que, en momentos de éxtasis, pierdan por completo el control. Cada hombre que ella llevaba a su lecho terminaba muerto a la mañana siguiente. Por culpa de esto, durante esos años en la tribu, Circe se convirtió en la encarnación del terror y la muerte, en los más de 10 años transcurridos desde el nacimiento de las 3 brujas originales. Y tras la trágica muerte de cientos de personas en la tribu de Babilonia, otras 5 lograron asimilar la sangre del ojo maligno, obteniendo así un asombroso poder mental. Incluso un hombre logró convertirse en hechicero.
Esto hizo que Circe enloqueciera de alegría. Después de todo, debido a la naturaleza de esta sangre, era muchísimo más fácil que una mujer la asimilara. Circe pensó que por fin había encontrado a un hombre capaz de sobrevivir a su lado. Pero, para su desgracia, tras más de 10 años de cultivar su poder mental, este se había vuelto incontrolable. Tras una semana de pasión desenfrenada, la mente de aquel hechicero colapsó por completo y murió. Para entonces, los valientes guerreros de Babilonia habían quedado reducidos a simples herramientas de cría. Durante los 11 años siguientes, huyeron de la tribu como locos, prefiriendo sobrevivir a duras penas bajo las garras de las bestias, antes que vivir bajo la sombría dominación de los poderes oscuros de las brujas. Al final, Medea y Casandra llegaron a su límite y no pudieron tolerarlo más. Al principio, como necesitaban el poder de Circe para proteger a la tribu, hacían la vista gorda ante sus atrocidades. Pero ahora, con el apoyo de 4 brujas nuevas, decidieron que era hora de someter a Circe. Para entonces, ya corría el año 16 en Babilonia. 2 grandes diosas protectoras de la tribu caminaban juntas por una ladera llena de vida. 50 aunque aparentaban tener una charla amena, la tensión entre ellas era evidente. ¿Qué dicen, hermanas? ¿De verdad no quieren probarlo? Es mucho mejor dejarse llevar que seguir reprimiendo sus deseos. Es la mejor manera de cultivar nuestro poder como brujas. Volveremos a reinar sobre toda Babilonia. Las mujeres nos encargaremos de proteger a la tribu, y dejaremos que los hombres solo sirvan para engendrar. Y que cumplan con su deber hacia nosotras. Circe miraba con una dulzura siniestra a sus 2 hermanas. Al escucharla, Medea replicó de inmediato: esa decisión tuya es igual a la del rey de los héroes cuando intentó asesinar a los dioses. Nos estás arrastrando hacia la misma ruina que sufrieron los sumerios. ¿Acaso no tienes miedo de desatar un segundo gran diluvio? Al mismo tiempo, Casandra sentenció con voz firme: tu método es una abominación. Te has desviado del camino. Tenemos que encontrar la manera correcta de usar nuestro poder. En ese instante, Circe soltó una carcajada. Ay, hermanas, no sean ingenuas. Cualquier tiranía nuestra es solo un conflicto entre humanos. Supongo que, ese de arriba, no me prestará atención, ¿verdad? Además, su desarrollo mental durante todos estos años ha sido patético. No tienen ni la mitad de mi poder. Mi método es, sin duda, el más rápido de todos. Y como veo que no puedo convencerlas, no me queda más remedio que usar la fuerza para obligarlas. Muy pronto entenderán que yo tengo la razón. Dicho esto, una aura mental increíblemente siniestra y oscura brotó de golpe del cuerpo de Circe. Al ver esto, el rostro de Medea y Casandra cambió por completo. ¿Cómo es que te has vuelto tan fuerte?, gritaron, mientras ambas invocaban de golpe toda su fuerza mental para defenderse. En un abrir y cerrar de ojos, bajo el brutal choque de sus mentes, la colina entera pareció estremecerse. De repente, una voz serena resonó en los oídos de las 3. Vaya, así que este es el poder de las brujas. Las brujas voltearon a mirar, y en la rama de un árbol, apareció un cuervo de plumas negras y 3 ojos. Era una criatura mística que jamás habían visto en su vida. Ahora este lugar está envuelto por el aura espiritual de las brujas. Si alguien se atreve a acercarse, sentirá que le estalla la cabeza. Pero este extraño cuervo de 3 ojos apareció en silencio junto a ellas. De repente, las 3 brujas atacaron al mismo tiempo. Sin decir ni una palabra, decidieron acabar primero con la amenaza desconocida. Sin embargo, cuando esa tormenta mental golpeó al cuervo, fue como si cayera en un pozo sin fondo, sin hacer el menor ruido. En ese instante, las 3 brujas soltaron un grito de asombro. No puede ser, hay que tener en cuenta que ese ataque combinado de hace un momento era capaz de aniquilar al instante hasta a la bestia más aterradora. ¿Qué clase de poder es este? En ese momento, el cuervo pareció leerles la mente y habló con total calma. Este es el poder de la meditación. Aunque, la verdad, esto no tiene nada que ver con la meditación. Simplemente usaste el cerebro creador para bloquear el golpe, y en este momento no eres más que un cuervo deforme. Fue una idea brillante que se te ocurrió hace poco. El principio es bastante simple. Solo tienes que entrar al mundo virtual, evolucionar una especie, y luego usar el poder del cerebro creador para soltar a tu criatura ya evolucionada directamente en el juego. De pronto, a las 3 brujas se les quitaron por completo las ganas de pelear. Tras una pausa, Medea preguntó con voz temblorosa: entonces, ¿qué es usted? ¿Acaso es un dios? Ante esto, tú simplemente esbozaste una sonrisa. Soy el dios de la sabiduría, nacido del creador de todo. Pueden llamarme Hermes. He venido a encender la chispa del progreso en esta tribu atrasada de Babilonia, y a traerles la verdad absoluta de este mundo. Todo lo que ven sus ojos está regido por esta verdad. Hoy, voy a entregarles a los mortales el triple conocimiento sagrado de la meditación, la alquimia y la hechicería. Al escuchar esto, las 3 brujas se quedaron estupefactas. Medea no pudo contenerse y preguntó: la meditación, la alquimia, la hechicería. ¿Qué es todo eso? Al oírla, sonreíste levemente y, a través del cuervo, hablaste con una voz divina. La meditación les dará la base necesaria para alcanzar la divinidad. Las convertirá en seres capaces de gobernar el mundo. La alquimia, por su parte, es el arte místico de crear vida a partir de lo desconocido. Es la llave que abre la puerta de la verdad. Si logran dominar este conocimiento, todos los misterios del universo se revelarán ante ustedes. Y la hechicería les permitirá usar su poder mental para crear vida a partir del fuego, dar a luz al sol y a la luna desde el rayo, y extraer llamas del fondo del océano. Siguiendo este principio, podrán desatar transformaciones increíbles a partir de un simple elemento. Al escuchar esas palabras, las 3 se quedaron con la mente en blanco.
La magnitud de lo que dijiste las dejó totalmente abrumadas. Sus caras reflejaban un asombro indescriptible. Y a decir verdad, su reacción te dejó muy satisfecho. Ya les vendí la ilusión y les pinté un futuro grandioso. Lo que pase de ahora en adelante, ya no es mi problema. Tenía que llenar sus cabezas de ambición y quitarles el miedo. Solo así seguirían avanzando por el camino de la magia. Con esa idea en mente, les revelaste todos los secretos de las 3 verdades. Ahora, la semilla del conocimiento ya estaba plantada. A ver si estas 3 brujas logran darme una buena sorpresa. Luego, te desconectaste y saliste de tu mundo virtual. Al instante, el cuervo quedó tieso y cayó en picada desde el árbol. Pero las 3 brujas seguían arrodilladas, llenas de devoción. Tuvieron que pasar varios minutos para que se atrevieran a acercarse. Una vez que confirmaron que el misterioso Hermes se había ido, Medea soltó un profundo suspiro de alivio. Luego, las 3 brujas originales regresaron a toda prisa a la tribu. Y comenzaron a estudiar el cadáver del extraño cuervo de 3 ojos. Pero de pronto, se dieron cuenta de algo aterrador. Una criatura como esa jamás había existido en estas tierras. Parecía haber salido de un mundo completamente distinto. Año 36 de Babilonia. Las 3 brujas lograron perfeccionar el arte de la meditación. Su poder mental y su fuerza crecieron de forma brutal. Además, escribieron el primer manual de magia y se lo enseñaron al resto de las brujas. Siguieron al pie de la letra las palabras de Hermes y comenzaron a buscar el poder absoluto para alcanzar la inmortalidad. Se sumergieron de lleno en el estudio de la alquimia, la meditación y la hechicería. Gracias a esto, la tensión que había entre las 3 desapareció casi por completo. Al descubrir que la técnica de meditación mental pura era infinitamente superior al método salvaje y lujurioso de Cersei, ella dejó de acosar a los hombres de la tribu y se centró en ser una bruja hecha y derecha. Año 47 de Babilonia. Baboko, una de las bestias gigantes más poderosas del mundo, atacó la tribu por sorpresa. Las 3 brujas libraron una batalla a muerte, y justo al borde del abismo, Medea tuvo una revelación absoluta sobre el poder de la magia. Invocando un martillo de guerra que cayó del cielo para aniquilar a Babako, Medea, señora de la guerra caótica y la gloria, alcanzó un nuevo nivel de poder. Ese mismo año, mientras cultivaba sus hierbas, Cassandra tuvo una epifanía y descubrió el rocío primaveral, una magia para sanar cualquier herida. Al año siguiente, Circe despertó la magia oscura de las muñecas malditas. En el año 57 de Babilonia, la brujería alcanzó su máximo esplendor. Las 3 brujas perfeccionaron los 3 grandes sistemas que habían creado. Con esto, la magia de meditación finalmente se consolidó. Sin embargo, la legendaria alquimia seguía siendo inalcanzable para ellas, por más que la buscaran. Corría el año 103 de Babilonia. Para entonces, Babilonia había superado oficialmente las 10 tribus y contaba con 30 brujas de gran poder. Las 3 brujas originales compilaron el libro de la verdad de las brujas, registrando un total de 17 hechizos. Año 139 de Babilonia. Las 3 brujas se dividieron el dominio del mundo. Al año siguiente, una rebelión en el palacio babilónico dejó un rastro de muerte y destrucción. La bruja Circe desató un poder aterrador, enfrentándose sola a las otras 2. Liderando a sus seguidoras, fundó la Orden de la Espina de la Rosa. Así comenzó el primer año de la Gran Guerra Civil de Babilonia. Tú, que siempre habías observado este mundo de arena, no pudiste evitar suspirar. Desde el principio sabías que Circe jamás se conformaría. Aunque en la superficie fingía aceptar las enseñanzas sagradas, en la oscuridad de las largas noches, la soledad la devoraba. Durante todos estos años siguió entregándose a sus instintos más oscuros, solo que nadie la había descubierto. Como no se atrevía a tocar a los hombres de la tribu, fijó su mirada en la verdadera fuente del poder mental. El ojo maligno oculto en el pantano. Su poder volvió a superar con creces al de Medea y Cassandra. Al mismo tiempo, arrastró consigo a un grupo de brujas hacia la perdición, convirtiéndolas para siempre en hechiceras oscuras. A ti no te importaban las guerras ni los rencores de este mundo en miniatura. Tu única preocupación era el avance de la civilización. La magia de meditación ya era una realidad. Pero, ¿qué pasaba con la misteriosa alquimia y la creación de pociones? ¿Por qué aún no habían formado un sistema claro? Volviste a posar tu mirada sobre el mundo de arena. Año 146 del reino de Babilonia. Las 2 grandes deidades protectoras del reino descubrieron el rastro de la espina de la rosa en lo profundo de las montañas. Movilizaron a toda la nación para atacar a Circe, decididas a exterminarla. La brutal batalla dejó a ambos bandos devastados. Año 154 del reino de Babilonia. Un grito de éxtasis de Cassandra resonó en el palacio real. Así que era esto. Esto es el intercambio equivalente. Esta es la verdadera respuesta. Cassandra, la bruja de la primavera, se convirtió en la señora de las pociones místicas. Guió a los magos de la corte en el descubrimiento de múltiples remedios. Y justo cuando la alquimia empezaba a tomar forma, por fin logró crear una poción de compatibilidad. No solo reducía el rechazo entre los genes del ojo maligno y los humanos, sino que también disminuía enormemente la tasa de mortalidad. A partir de ese momento, el reino de Babilonia experimentó una explosión masiva de nuevas brujas. Una época conocida en la historia como la Edad Dorada de las Brujas. Año 167 del reino de Babilonia. Medea y Cassandra, al escuchar rumores sobre el paradero de Circe, salieron a cazarla, pero regresaron con las manos vacías. Ese mismo año, ambas comenzaron a mostrar signos de envejecimiento. Año 171 del reino de Babilonia. Guiándose por los antiguos textos del Génesis, Cassandra logró recrear la poción de longevidad que Gilgamesh había ordenado fabricar. Y la usaron para aferrarse a la vida. Año 198 del reino de Babilonia. En el majestuoso templo de Babilonia se alzaba una estatua colosal, erigida en honor al gran dios de la sabiduría, Hermes.
La escultura representaba a un hombre perfecto envuelto en túnicas, con un cuervo negro de 3 ojos posado en su hombro. A los pies de la estatua, Medea y Casandra se apoyaban en sus bastones, conservando aún su deslumbrante belleza. Era una juventud mantenida artificialmente por la magia, pero que no podía ocultar la inminente llegada de la muerte. Gran dios de la sabiduría, hemos vuelto a verte. Bajo la estatua, las 2 legendarias brujas, derrotadas por el paso del tiempo, esperaban su final. Con los ojos llenos de lágrimas, oraron con profunda devoción. Oh, gran dios de la sabiduría, te hemos fallado. Al final, no logramos alcanzar la verdad absoluta de la alquimia. Oh, grandioso Hermes, hemos fracasado. Al pronunciar estas palabras, Medea y Casandra esbozaron una sonrisa cargada de tristeza. Justo en ese momento, un guardia de la corte se acercó corriendo y les entregó un pergamino de piel. Lo tomaron, le echaron un vistazo y, al instante, sus rostros se iluminaron con una sonrisa de pura nostalgia y alivio. Nos pasamos la vida entera peleando entre las 3. Y al final, Circe tampoco pudo olvidarnos. Nos ha escrito una carta. Ay, Circe, ¿acaso tú también estás a punto de apagar tu luz? En este último instante, ni una sola persona en el reino de Babilonia se atrevería a levantarle la mano. Es una lástima que hoy en día, Circe tan solo espere su muerte en silencio, allá a lo lejos. Prefiere morir en un rincón olvidado. Su orgullo no le permite volver a casa para ver a sus 2 grandes amigas. Mientras tanto, a las afueras del palacio de Babilonia, un sinfín de súbditos lloran desconsolados. No tienen por qué llorar por nosotras. El ciclo de la vida y la muerte es algo de lo que nadie puede escapar. Cuando ya no estemos, todo dependerá de su propio esfuerzo para seguir adelante. Tras decir esto, las 2 brujas alzaron la mirada para venerar la estatua de Hermes. Somos unas ignorantes, jamás logramos descifrar esa alquimia de la vida. Hoy pedimos perdón en este lugar. Oh, gran Dios, ¿accederías a vernos tan solo una vez más? Y tú, desde las afueras del mundo de arena, observas todo en silencio. Es imposible concederles el deseo de volver a verte. No puedes volver a descender a este mundo de arena como el mismísimo creador. Ya no tiene sentido. Si entraras como una especie más, tendrías que perder muchísimo tiempo evolucionando desde cero. Sin embargo, en el fondo querías hacer algo por ellas. Fue entonces cuando una voz divina, inmensa y majestuosa, cruzó los cielos. Y descendió sobre todo el mundo de arena. Al morir las 3 brujas, el cielo y la tierra debían llorar su partida. Cayó una tormenta de sangre que esparció su dulce aroma por miles de kilómetros. Al escuchar esa voz resonando entre el cielo y la tierra, Medea se emocionó de golpe. Es él, es el gran dios de la sabiduría. Es su voz. En ese preciso instante, una lluvia carmesí y perfumada cayó del cielo. Y en un abrir y cerrar de ojos, empapó cada rincón de la tierra. Luego, ante la mirada atónita de todos, una enorme flor rosada cayó desde las nubes y se clavó en la tierra. Las innumerables brujas novatas quedaron boquiabiertas, pero lo que de verdad las volvió locas, fue ver que en el tallo de esa flor de 100 metros, estaban grabados los nombres de las 2 brujas legendarias, Medea y Casandra. Al segundo siguiente, un lamento majestuoso retumbó de la nada en el mundo entero. La gente miraba al cielo con los ojos llenos de lágrimas. ¡Qué grandeza la de las 3 brujas! Incluso los dioses del cielo reconocieron todo su esfuerzo. Frente a la imponente estatua del dios, las 2 brujas legendarias cerraron los ojos lentamente. Sus cuerpos, ya sin fuerzas, cayeron hacia atrás, y en ese instante, un llanto desgarrador inundó todo el lugar. Muy a lo lejos, en lo profundo de las montañas de Balchik, la malvada bruja Circe miraba hacia la capital completamente conmocionada. De pronto, esbozó una sonrisa de alivio. Vaya, pensar que hasta un dios vino a despedirlas a ustedes 2. ¡Qué gran honor! Pero al final, sigo siendo mucho más fuerte que ambas. Mueran en paz si eso quieren. Pero yo me niego a rendirme. Tras decir esto, fijó su mirada en la multitud de brujas caídas que tenía enfrente y gritó. Mi muerte no será el final de mi existencia. Si muero ahora, ustedes continuarán el camino por mí, para que pueda regresar dentro de cientos de años y vivir una segunda vida. Y con estas palabras, se recostó en su ataúd y cerró los ojos en silencio. Dentro de aquel oscuro y misterioso palacio del mal, un mar de brujas caídas con bastones escarlatas se arrodillaron en luto cantando. Cuando nuestra reina regrese, dominará el mundo entero. Tú habías construido 2 mundos de arena en el huerto de tu patio trasero. El más grande, la arena del Génesis, lo usabas para simular la historia de las civilizaciones. Y desde allí, observabas todo como su creador, esperando encontrar una civilización capaz de curar tu enfermedad terminal. El otro, el más pequeño, lo habías diseñado como un videojuego para que otras personas se conectaran, y así poder copiar sus avances evolutivos. Tomabas a todas esas criaturas extrañas que creaban los jugadores y las metías en tu arena del Génesis, todo para imitar las eras de la historia de la Tierra. Luego, anotabas todo lo que pasaba allí en tu libreta negra. Sin embargo, lo que nunca te imaginaste, es que este atajo de jugadores locos de la arena de juegos aprovecharían tu ausencia para colarse en tu habitación. Como todo un ejército, unas criaturitas del tamaño de una hormiga treparon por tu escritorio. Y así fue como estos chicos, que creían estar jugando un simple jueguito de evolución, encontraron tu libreta abierta sobre la mesa. Justo estaba abierta en la página que habías escrito hace poco sobre el Génesis. La quinta era, la era de las brujas sagradas. Hermes, el dios de la sabiduría, habló con los mortales. Las 3 primeras brujas forjaron el camino de la hechicería. Año 198 de Babilonia. Las 3 brujas llegaron al final de su vida. Hermes desciende 3 grandes milagros en señal de duelo. De pronto, la mente de estos locos jugadores se quedó totalmente en blanco.
Este juego no trata solo de evolucionar especies como en Spore. Todo este mundo de arena que hemos estado explorando hasta ahora parece ser solo la punta del iceberg. Y en este preciso instante, tú, que observas la caja de arena de la creación, naturalmente no sabes todo lo que ocurre sobre el escritorio. Año 212 de Babilonia. De la rama de la secta de la Rosa, Medusa, la discípula directa de la malvada bruja Cersei. No solo poseía un talento brillante, sino que también actuaba con extrema cautela. Ella y Lilith eran ambas herederas de las brujas originales. Pero, aunque su talento no tenía nada que envidiarle al de Lilith, también era experta en disfrazarse de bruja ortodoxa. Así, se infiltró en el palacio de Babilonia con el único fin de robar todo el conocimiento de las brujas legítimas. 3 años después, fundó el reino de la cima en las montañas Balchik. Lo llamó Rosa, y pasó a la historia como el reino del poder femenino. En el palacio de Babilonia, Lilith enfureció terriblemente al enterarse de la noticia. Su aterrador poder mental se desató, haciendo temblar toda la tierra. Esas brujas caídas que profanan nuestras leyes de hierro, un puñado de ratas escurridizas, y aún tienen el descaro de fundar un reino y llamarse a sí mismas las brujas legítimas. Bajo el trono, innumerables brujas temblaban de miedo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guerra. La única opción es la guerra. Tras decir esto, Lilith levantó su báculo. Anillos de luz transparente comenzaron a expandirse como ondas en el agua. Era el hechizo de 4º nivel de Cassandra, la bruja de la primavera. Ondas sonoras. En el año 213 de Babilonia, Lilith lideró a cientos de brujas hacia las montañas Balchik. En poco tiempo, la sangre tiñó las tierras del reino de la Rosa, y un sinfín de poderosas brujas cayeron. Esta guerra entre Lilith y Medusa duró 8 largos años. Pero, en realidad, las brujas malvadas, bajo el liderazgo de Cersei, ya habían acumulado un poder aterrador desde hacía tiempo. Aunque eran muy pocas brujas, sus perversos métodos de entrenamiento les permitían avanzar muchísimo más rápido que las ortodoxas. El poder militar del reino de la Rosa ya no tenía nada que envidiarle a Babilonia. Y en ese instante, Medusa, tras reunir fuerza por tanto tiempo, alcanzó el 5º nivel de magia. Lilith, la bruja legítima, fue derrotada en un abrir y cerrar de ojos y tuvo que huir despavorida. En la jerarquía de las brujas, la diferencia de poder entre un nivel y otro es como un abismo insuperable. 3 meses después, Medusa irrumpió completamente sola en el reino de Babilonia. Vuestro progreso en la magia es demasiado lento. Yo ya he alcanzado el 5º nivel, y sin embargo, Lilith sigue estancada. Si no fuera porque mi maestra no quería enemistarse con sus 2 viejas amigas, el reino de Babilonia habría cambiado de dueña hace mucho tiempo. Los rencores de la generación pasada ya se han cerrado, todo porque mi maestra aún recordaba el cariño de antaño. Pero yo, en esta nueva generación, pondré fin a todo. Hoy he venido para demostrar, en nombre de la maestra Cersei, que no hay nadie en este mundo capaz de enfrentarse a mí. Los ojos de Medusa ardían como el mismísimo fuego. Envuelta por completo en una inmensa y aterradora onda de poder mental, irrumpió sola en el palacio de Babilonia. Una sola mujer desafiando a toda una nación. 131 brujas ortodoxas, incluida la propia Lilith, cayeron derrotadas al instante. Ahora, Medusa se alzaba en medio del gran salón con una mirada helada. Su monstruosa presión mental se elevaba hacia el cielo. De pronto, uno de los ministros de la corte gritó furioso: Medusa, te infiltraste como una rata en nuestro reino para robar el conocimiento de nuestras 2 grandes brujas. Jamás nos doblegaremos ante un acto tan vil. Tu fuerza bruta nunca podrá aplastarnos ni quebrará nuestra voluntad. El ministro ni siquiera pudo terminar su frase. Medusa, con absoluta calma, levantó la mano. Un estallido espeluznante de energía mental se disparó hacia él. La voz del ministro se apagó en seco. Su cuerpo estalló en pedazos allí mismo, en el centro del salón. ¿Alguien más? Por favor, continúen. Medusa miró fijamente a las brujas presentes y habló con un tono perturbadoramente tranquilo. Unos instantes después, un anciano se puso en pie, temblando de pies a cabeza, y dijo: Yo serví a las 3 grandes brujas. Tú eres la discípula de Cersei. Podrías tener un poco de consideración conmigo. Antes de que terminara de hablar, una fuerza brutal lo embistió de golpe. El anciano hechicero salió volando contra el muro de piedra, escupiendo una bocanada de sangre. ¿Crees que por ser viejo mereces respeto? ¿Alguien más quiere dar un paso al frente? En ese momento, la voz de Medusa seguía helando la sangre con su calma. Todo el palacio se sumió en un silencio de muerte. Lilith, cubierta de sangre, observaba aquella dantesca escena, sintiendo una amargura insoportable que le desgarraba el alma. Con una simple mirada, detuvo a las brujas que querían salir a luchar. Luego, en un susurro cargado de dolor, pronunció: Yo, Lilith, en nombre del reino de Babilonia, elijo la rendición. Al instante, innumerables brujas gritaron de rabia e impotencia. Pero, en el fondo, ¿acaso Lilith quería rendirse? En sus más de 200 años de historia, el reino jamás se había doblegado. Era la gloria absoluta de Babilonia. Sin embargo, hoy, toda esa gloria indomable quedaba reducida a cenizas por sus propias manos. En medio del gran salón, Medusa se sentó en el trono y, lentamente, comenzó a hablar. A partir de hoy, las 2 naciones quedan divididas, siendo el reino de las rosas la potencia principal. El reino de Babilonia será un estado vasallo, pero Lilith seguirá siendo su reina. Desde este día, por encima de los reyes habrá una emperatriz, quien gobernará ambos reinos mágicos. Su dominio será absoluto y todos deberán someterse. A partir de hoy, el único deber de Babilonia será engendrar y criar hombres.
Cada mes deberán entregar 100 hombres al Reino de las Rosas, de los 143 hechiceros que hay en Babilonia. Yo misma me llevaré a los 16 magos varones. Todos ellos formarán parte de mi harén y serán mis consortes. Cada uno de estos tratados injustos fue transmitido mediante ondas mágicas, y en un instante, resonaron por todo el reino de Babilonia. Aquel día, bajo el dolor y el luto de toda la nación, los 16 magos y los 100 hombres comunes fueron llevados a la fuerza, lejos de su hogar. Entre ellos, se encontraba el mago Garfield. Él era uno de los hechiceros más poderosos de Babilonia. Muchísimas mujeres estaban perdidamente enamoradas de este hombre de belleza incomparable, pero él siempre fue puro y se mantuvo al margen, obedeciendo estrictamente las leyes de los magos. Lo que casi nadie sabía, punto era que él y Lilith habían sido amigos de la infancia y ahora eran pareja. Ambos vivían un romance de lo más puro y sincero. Pero ahora, Garfield iba a convertirse en el consorte de Medusa. Esto destrozaba el corazón de Lilith. Antes de que se lo llevaran, ella recordó sus palabras. No te preocupes. Yo me encargo de lo que viene. Encontraré la forma de cambiarlo todo bajo su tiranía. Al oír esto, Lilith no pudo evitar romper en un llanto desconsolado. Apretó los puños con fuerza, jurando alcanzar el nivel 5 de hechicería para salvarlos a todos. Año 265 del Reino de Babilonia. Han pasado más de 50 años desde aquella derrota. Durante todos estos años, Medusa utilizó a los hechiceros para cultivar su magia y logró avanzar con éxito al nivel 6. Este año, la bruja de la muerte, Medusa, fue aclamada por el mundo como la emperatriz soberana del poder absoluto y la muerte. Y en estos 50 años, la brecha de poder con Lilith se ha hecho cada vez más grande. Aunque ella entrena arduamente más de 10 horas al día, al punto de casi perder la cordura. Apenas se mantiene al borde de alcanzar el nivel 5. Hoy en día, la cantidad de personas que se unen a las brujas oscuras no para de crecer. En las calles se escucha a la gente gritar a todo pulmón. La Iglesia de la Rosa es la única y verdadera fe. La legendaria bruja Cersei fue repudiada en vida, pero tras su muerte, la historia ha demostrado su grandeza. Las brujas deben reinar sobre todos los mortales y disfrutar a su antojo de los hombres de este mundo. Nuestra gran reina de las brujas, Medusa, es invencible. Las brujas tradicionales se esconden en las sombras, sin que nadie se atreva a decir una palabra. Porque su época ya es cosa del pasado. Fuera de este mundo en miniatura, tú, que observas todo esto, no puedes evitar exclamar con asombro. ¿Cómo es posible que las haya derrotado tan de repente la aprendiz de Cersei? Esto no puede seguir así. El camino oscuro de estas brujas malvadas avanza increíblemente rápido. Eso es innegable. Pero esto va a desviar por completo el rumbo de la civilización. Además, aún no hay ni rastro de la alquimia que tanto busco. Necesito que aparezca un genio para salvar esta situación. Ser el creador da demasiados dolores de cabeza. Mientras lo piensas, de repente se te ilumina la mente y se dibuja una leve sonrisa en tu rostro. Entonces, un anuncio resuena por todo el mundo virtual. Felicidades a todos los jugadores. La especie desarrollada por el jugador Puño de Trueno ha demostrado tener un motor evolutivo de enorme potencial. Has obtenido una recompensa de logro. Al mismo tiempo, en una lujosa villa privada, un legendario magnate de los negocios con una fortuna de miles de millones, presidente de una empresa multinacional de más de 40 años. Mirando las tres opciones ante mí, me sumí en mis pensamientos. Opción 1. Conservar a la especie motor como la raza inicial. Opción 2. Obtener un lugar permanente en el juego de caja de arena. Opción 3. Comenzar una segunda vida, tras convertirte en el creador supremo. Viste con tus propios ojos cómo los hombres de tu mundo quedaban reducidos a simples herramientas de cría. Desde que nacen, viven sometidos bajo el dominio absoluto de las mujeres. Sin esperanza alguna de liberarse. Un curso del mundo tan retorcido, inevitablemente desviaría el camino de la civilización. Y eso, no es algo que un creador desearía ver. Así que decidiste intervenir en el destino de esta civilización. Advertencia. Por favor, Integrate asumiendo la identidad de un nativo de este mundo. Si revelas cualquier información del exterior, serás aniquilado. Así es, enviaste a uno de los mejores jugadores de tu propia caja de arena directamente al juego de la creación. Todo este drama de reencarnar en otro mundo desatará una tormenta sin precedentes en este mundo de brujas. Lee Seng-Gian, acompañado de la raza de Slims que él mismo había evolucionado, vagó por el bosque durante un buen rato. Justo cuando iba a encender la transmisión en vivo para mostrarle su situación al resto de los jugadores. ¡Pum! De repente, le saltó una ventana emergente, debido a la diferencia en el flujo temporal entre ambos mundos. Donde un día arriba equivale a 100 años aquí abajo, la función de transmisión ha sido desactivada. Al ver esto, Lee Seng-Gian se quedó helado. Se desconectó del juego de inmediato, solo para descubrir, con absoluto terror, que durante las pocas horas que pasó explorando ese mundo como un Slim, en el mundo real habían pasado menos de 10 segundos. En ese instante, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Sin atreverse a perder ni un segundo más, se volvió a conectar a toda prisa. Este juego era una reverenda locura. Esto sí que es una verdadera segunda vida. Resulta que ese pequeño mundo de simulación que usábamos para evolucionar no era más que la zona de novatos. Pero, ¿por qué demonios solo logré evolucionar Slims? En la mitología occidental, los Slims son los monstruos más patéticos de todos. Aunque, bueno, rápidamente se tranquilizó. Tener más de 10 años de una vida extra, aunque sea como un Slim, ya era motivo suficiente para emocionarse. Definitivamente debe haber civilizaciones en este mundo. Y bajo mi mando, el gran Lee Seng-Gian, la raza de los Slims se alzará en la cima de este mundo. Incluso podría encontrar aquí la forma de alargar mi propia vida. Lee Seng-Gian confiaba ciegamente en el potencial de su especie. Y es que los Slims que había creado
En realidad funcionaban como motores biológicos, sumado a todos los conocimientos de ingeniería industrial que tenía en su cabeza. Podría fabricar cualquier tipo de avión o cañón. Con todo eso, ¿cómo no iba a poder aplastar a los nativos de este lugar? Tras pensarlo, justo cuando se disponía a salir del bosque para arrasar con todo, de repente apareció un grupo de hermosas brujas empuñando bastones mágicos. Hablaban en un idioma de otro mundo que él no entendía en lo absoluto. Mientras tanto, él se quedó acurrucado, escondido entre el resto de los Slims, observando en silencio. Vio cómo esas brujas oscuras parecían estar discutiendo. ¿Qué clase de criaturas son estas? Nunca las habíamos visto. ¡Ay, son tan lindos! ¿Qué tal si los domesticamos y nos los llevamos de regreso a la iglesia de la Rosa? ¿Cómo desearía tener un brujo inmortal? Con uno de esos, nuestro ritmo de cultivo se dispararía al cielo. Ni los sueñes, esos son lujos que solo las brujas más poderosas pueden darse. Las novatas como nosotras tenemos que conformarnos con usar ojos malignos para cultivar. Además, ni de broma nos dejarían tocar a los hombres que ofreció como tributo el reino de Babilonia. Pero oye, a lo mejor estas cositas adorables de aquí pueden reemplazar a esos ojos malignos tan asquerosos y pegajosos. A diferencia de las brujas tradicionales, la Iglesia de la Rosa pertenecía a la facción de las brujas oscuras. Todas ellas necesitaban criar un ojo maligno como mascota para poder avanzar en su magia. Después de todo, en esta época, los hombres eran un recurso extremadamente escaso. Y esa era exactamente la razón por la que eran mucho más letales que las brujas comunes. Al escuchar esto, Lee Seng-Gian, aún escondido entre la masa de Slims, sonrió para sus adentros. Estas chicas parecen ser bastante amigables. Creo que de verdad les gusto por ser tan tierno. Seguro que estaré bien, ¿verdad? Sin embargo, lo que ocurrió justo después, destruyó por completo todas las ilusiones de Lee Seng-Gian. Las brujas agarraron a un Slim y empezaron a absorber su energía de inmediato. Durante el proceso, liberaron un impacto mental tan brutal, que los Slims comenzaron a reventar y morir uno tras otro. Esto es increíble, el ritmo de cultivo es altísimo. Lástima que solo sirvan para un solo uso. Pero son muchísimo mejores que esos repugnantes y pegajosos ojos malignos. Llevémonos esta especie para que se reproduzca. Este es un gran descubrimiento. La gran mentora Adeline nos va a recompensar. Y así, ese grupo de brujas se marchó parloteando, dejando atrás un escenario desgarrador lleno de cadáveres de Slims por todas partes. Mientras tanto, Lee Seng-Gian, que estaba tirado en el suelo haciéndose el muerto, temblaba de miedo. Pero bueno, al menos se había salvado por los pelos. Poco después de que esas brujas malvadas se fueran, aparecieron unas chicas de aspecto muy inocente. Las de la Iglesia de la Rosa ya se fueron, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser tan crueles con seres tan adorables? Chicas, miren, aquí hay un sobreviviente. Al escuchar esto, Lee Seng-Gian, que seguía haciéndose el muerto, se llevó un tremendo susto. Apenas se fue un grupo y ya llegó otro. Y para colmo se dieron cuenta de que me estaba haciendo el muerto. Estoy frito. Lee Seng-Gian pensó que esta vez sí que no iba a salir vivo. Pero resulta que estas brujas solo se lo llevaron a una cabaña en ruinas y lo adoptaron como si fuera su mascotita. Durante todo el tiempo que lo trataron como mascota, Lee Seng-Gian se la pasó escuchando a estas 7 brujitas parlotear todos los días. Mientras tanto, aprendía en silencio el idioma de este mundo. Le tomó 3 años, pero por fin logró dominar la lengua local. Y también entendió cómo funcionaba este mundo. En esta época, las brujas malvadas eran las que mandaban. El estatus de los hombres era miserablemente bajo. Y estas 7 brujitas fracasadas que tenía enfrente habían formado un grupito secreto para rebelarse contra la tiranía de la secta de la Rosa, y se hacían llamar la Hermandad de Brujas de Elizabeth. Esta cabaña destartalada era su base secreta, pero a los ojos de Lee Seng-Gian, las pobres solo estaban soñando despiertas. Simplemente porque la más fuerte de las 7, Elizabeth, apenas era una bruja de nivel 2. Un día, las brujitas se reunieron a escondidas en la hermandad para hablar. De pronto, la rubia Melly rompió el hielo. Oye Elizabeth, ¿ya te enteraste? En el reino de la Rosa, los Slims ya fueron clasificados como las segundas mascotas mágicas oficiales. Esas brujas malvadas los pueden usar para cultivar su magia. Además, ahora un solo Slim se vende por 10 monedas de rosa. ¿A poco no están súper baratos? Con lo que cuesta mi bastón de aprendiz podría comprarme 30 Slims. Al escuchar esto, Elizabeth se emocionó muchísimo. Pues claro que lo sé, los Slims se reproducen a una velocidad increíble, no se van a extinguir así de fácil. La gran señora Lilith dijo que fue gracias a la aparición de los Slims. Punto que el reino de Babilonia pudo extender su esperanza de vida. Los Slims son nuestros salvadores. Aquel grupo de niñas seguía charlando y riendo, mientras que Lee Seng-Gian, tirado en el suelo escuchando todo, sentía que se le rompía el corazón. Pobre raza de Slims, les pido perdón. Yo quería traerlos a este otro mundo para que fuéramos los reyes supremos. Y miren en la miseria que terminamos. Yo quería ser un salvador, pero no de esta forma tan patética. Lee Seng-Gian sintió que ya no aguantaba ni un segundo más, así que, de la nada, alzó la voz. Si ustedes me ayudan a salvar a la raza de los Slims, yo las lideraré para rebelarnos contra las brujas malvadas. De repente, se hizo un silencio sepulcral en la cabaña. Las 7 brujitas que estaban charlando se quedaron heladas. Después de un buen rato, la rubia Melly fue la primera en reaccionar. ¿Qué diablos está pasando? Este Slim acaba de hablar. No me diga que usted es el legendario dios de la sabiduría, Hermes. Al decir eso, las brujitas se emocionaron como locas. Lee Seng-Gian, en su cuerpo de Slim, esbozó una sonrisa de orgullo. Justo cuando iba a sentir para confirmar que él era el mismísimo dios de la sabiduría, Elizabeth sacudió la cabeza y le cortó el rollo. Eso es imposible. ¿Cómo el gran dios de la sabiduría iba a dejarse humillar por unas brujas malvadas?
Y encima tener que hacerse el muerto para salvarse y dejar que lo recogiéramos nosotras. Ay, pobrecito Slim, se nota que te falta mucho mundo por ver. No tienes ni la más mínima idea de lo aterradora que es Medusa. Todo el mundo la conoce como la emperatriz monarca que tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte. En todos estos años, ella ha alcanzado un nivel de poder que ni siquiera las 3 brujas legendarias lograron tener en su momento. Y tú tienes el descaro de decir que la vas a derrotar. Al ver a esta criaturita tan tierna e ingenua, todas las brujas soltaron una carcajada. Obviamente nadie se tomó en serio las palabras de Lee Seng-Yan, en los 3 años que llevaba la raza de los Slims en este mundo. Hubo quienes intentaron fusionar su sangre con la de los Slims, pero después de sobrevivir de milagro a un proceso casi mortal. Los pocos que lograron la fusión apenas consiguieron un poquito más de fuerza física, pero su poder de combate seguía siendo nulo. Al ver que se burlaban, la sonrisa de Lee Seng-Yan desapareció por completo. Se los digo en serio. Les juro que voy a derrotar a esa emperatriz Medusa. Ustedes no tienen ni idea del verdadero potencial que tiene nuestra raza. Solo consíganme un poco de sangre de ojo maligno. En cuanto empiece a dominar su sistema mágico de brujas, ya verán de lo que soy capaz. Ya verán que no estoy presumiendo. El tono de Lee Seng-Yan era sumamente serio. Desde que llegó a este mundo, tan solo aprender el idioma y adaptarse al entorno le tomó más de 3 años. Si no se apresura a cultivar para despertar su segundo gen, esos 10 y pico de años de vida serán demasiado cortos. ¿Cómo? ¿Un Slim también tiene que cultivar? Ante esto, las brujitas se miraron unas a otras, totalmente incrédulas. Sin embargo, Elizabeth de repente susurró: Merly, ¿cuánto dinero nos queda en el fondo secreto de nuestra hermandad? Al escuchar esto, Merly se alteró de inmediato. Hermana, no puedes hacer eso. El dinero que todas nosotras ahorramos con tanto esfuerzo es para que logres avanzar a bruja de nivel 3. Pero Elizabeth negó con la cabeza y respondió con calma: aunque mi talento para cultivar sea el mejor de entre todas nosotras, sigue siendo demasiado débil. Quizás, en toda mi vida, lo máximo a lo que pueda aspirar sea ser una bruja de nivel 3. ¿Por qué no dejamos que el pequeño Slim intente cultivar? Por un momento, todas las brujitas se quedaron en un silencio absoluto. Poco después, Melissa rompió el silencio lentamente. Nuestra hermandad aún tiene 3.521 monedas de rosa. Durante el resto del tiempo, las brujas empezaron a discutir qué hacer con esas más de 3.000 monedas. Elisa incluso tomó la decisión final de gastar todos sus ahorros para comprar las mejores pociones de compatibilidad y de apoyo. Hermana, piénsalo bien, ni siquiera nosotras 7, cuando nos convertimos en brujas, tuvimos este tipo de lujos. Si el Slim se muere, entonces todos nuestros ahorros de estos años se irán a la basura. Al escuchar la discusión de las brujitas, Lee Seng-Yan se puso súper ansioso y dijo: no me voy a morir, tienen que creerme, soy el rey de los Slims, estoy destinado a ser el próximo gran emperador de los magos. Lee Seng-Yan sabía muy bien que, en ese momento, las brujitas seguían sin creerle. Pero muy pronto les demostraría lo contrario. 10 días después, Lee Seng-Yan experimentó el dolor más insoportable de toda su vida. Logró sobrevivir al bautismo del ojo maligno y obtuvo un segundo gen. Y con eso, consiguió el talento para cultivar magia. Solo un mes después, ya había avanzado a mago de primer nivel. Las 7 brujitas estaban que no cabían de la emoción. Empezaron a dedicar todas sus energías, formando equipos para cazar bestias gigantes en el exterior, esforzándose al máximo para juntarle recursos a Lee Seng-Yan. Lee Seng-Yan se guardó en el corazón todo lo que estas chicas hacían por él. Entendía perfectamente, que ahora tenía que mantener un perfil bajo y hacerse fuerte en secreto. La dificultad para subir cada nivel de mago aumentaba de manera exponencial. Un año después, Lee Seng-Yan subió a mago de segundo nivel. 7 años más tarde, alcanzó el tercer nivel. Y para el año número 20, Lee Seng-Yan ya había llegado al cuarto nivel. Esa categoría ya se consideraba la élite del poder en el mundo mágico. Después de todo, la gran bruja protectora de la Iglesia de la Rosa apenas estaba en el quinto nivel. Y además, en estos 20 años, me he dedicado en secreto a subir al máximo mis habilidades de tecnología mecánica. Ya tengo lo necesario para enfrentarme a magos de quinto nivel. Ellas todavía no saben que hace un año superé el cuarto nivel. Pero para un grupo de brujas de segundo nivel, conseguirme recursos para cultivar ya es casi imposible. Ahora tendré que arreglármelas yo solo para conseguir recursos de cuarto nivel. Mientras pensaba en esto, la mirada de Lee Seng-Yan se fijó lentamente en lo que tenía enfrente. Ahí estaba, de pie, una creación mecánica de 3 metros de altura. Este humanoide llevaba puesta una túnica azul oscura. Unas tenues marcas mágicas brillaban intermitentemente en su rostro. Luego, Lee Seng-Yan dio un saltito y entró en la cabina de la máquina. A medida que su energía espiritual fluía hacia la consola, la escotilla se cerró lentamente. De repente, un hombre alto, esbelto y guapísimo salió caminando hacia el bosque. De ahora en adelante, nadie sabrá jamás que soy un Slim. A partir de hoy, mi nombre es Grantham. Ahora me toca buscar a alguien con dinero que me pueda mantener. Ese mismo día, Lee Seng-Yan entró al Palacio Real de Babilonia. Hacia Lilith, la legendaria reina de la derrota, Lee Seng-Yan sentía un respeto absoluto. Después de todo, ella había soportado humillaciones enormes con tal de salvar su reino. A lo largo de todos estos años, Lilith seguía estancada en el quinto nivel, y no era porque se hubiera rendido, sino porque cargaba con sus propios demonios internos. El camino de los magos se basa muchísimo en la fuerza mental. Si uno no logra superar esos demonios, ella se quedaría atrapada en ese quinto nivel para siempre. Y mientras tanto, durante todos estos años, en el Reino de la Rosa ya habían aparecido bastantes magos de quinto nivel, y todos ellos eran muchísimo más fuertes que Lilith. De hecho, el Reino de Babilonia ya no tenía ni la más mínima fuerza para defenderse.
En ese momento, Lilith estaba de pie frente a su elegante trono. Y su hermoso rostro reflejaba una tristeza inmensa. De repente, un hombre apareció de la nada en medio del salón real. Era alto, perfecto, y llevaba una túnica imponente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es posible que hayas burlado la seguridad del palacio sin hacer ruido? ¿Qué clase de persona mide 3 metros de altura? El rostro de Lilith reflejaba pura hostilidad y tensión. Al instante siguiente, Li Shengyan activó su poder espiritual. De golpe, una aura abrumadora estalló desde su cuerpo mecánico. Al sentir esa energía, Lilith se quedó con la boca abierta. Este es el poder de un mago de 5º nivel. ¿Cómo es posible? ¿El reino de Babilonia ha tenido oculto a un hechicero tan poderoso todo este tiempo? Al escucharla, Li Shengyan se quedó callado un segundo y luego habló con calma. En la era de las 3 brujas, Hermes les enseñó el conocimiento de la triple verdad: brujería, meditación y alquimia. Pero las grandes brujas solo lograron descubrir las 2 primeras. Y ahora que he abierto la última puerta de la alquimia, el rey me ha entregado todo el poder del reino de Babilonia. Yo lucharé en su lugar para vencer a la gran emperatriz Medusa. Al escuchar la palabra alquimia, la mente de Lilith recibió un impacto fulminante. Según las leyendas, esta es la rama más misteriosa y compleja de todas. El hombre que tenía frente a ella realmente había comprendido la verdad absoluta. Esto es algo que ni siquiera las 3 brujas de antaño pudieron lograr. Los cielos no dejarán que Babilonia perezca. Al pensar en esto, el rostro de Lilith se iluminó con una llama ardiente. Después de este día, Lilith, quien había estado en silencio durante 10 años, anunció de repente que reclamaría todos los recursos de cultivo del reino para su propio entrenamiento. En este momento, todo el país estalló de emoción. Nuestra reina ha recuperado los recursos. Nuestra soberana está a punto de avanzar a bruja legendaria de nivel 6. Las brujas ortodoxas volvemos a tener esperanza. Mucho tiempo atrás, cuando Lilith desarrolló demonios internos que le impedían seguir cultivando. Ella había decidido dejar de consumir recursos y dedicarse por completo a formar nuevos talentos. Sin embargo, qué difícil es encontrar a un genio capaz de superar el nivel 5. En este momento, todos los ciudadanos del reino estaban sumamente entusiasmados. Todos creían que era Lilith quien iba a ascender, mientras que la existencia de Li Shengyan se mantenía en el más absoluto secreto. Tras haber sido testigo del verdadero poder de Li Shengyan, Lilith decidió entregarle todos los recursos para su entrenamiento. Año 341 del reino de Babilonia. Después de tantos años consumiendo recursos, Lilith seguía estancada en el nivel 5 de las brujas. Esto decepcionó profundamente a los habitantes de Babilonia. Año 362 del reino de Babilonia. Lilith seguía gastando una cantidad incalculable de recursos gigantescos, pero su fuerza seguía sin mostrar ningún avance. Las expectativas de la gente cayeron en picada al instante. Año 381 del reino de Babilonia. De repente, un trueno ensordecedor estalló en el cielo, justo sobre el palacio real. Toda la gente en las calles de la capital se asustó y levantó la mirada. Vieron que en el cielo, que antes estaba despejado, las nubes comenzaban a juntarse formando un remolino. Desde dentro del palacio, Lilith sintió una presión aterradora que descendía desde las alturas. Al instante siguiente, una gigantesca rosa negra apareció en el horizonte. Frente a ella, flotaba una mujer de belleza inigualable vestida con una túnica roja. Medusa se erguía en lo alto del firmamento sosteniendo un extraño báculo. Sin embargo, antes de que la rosa descendiera, una inmensa e invisible presión cayó de golpe sobre el cuerpo de Lilith. De inmediato, Lilith tembló de pies a cabeza y escupió una bocanada de sangre. En ese momento, Medusa miró hacia abajo y dijo con total frialdad: Lilith, qué lástima, pensar que alguien que antes estaba a mi nivel, ahora haya caído tan bajo. Ya había escuchado que reuniste todos los recursos de tu nación. Creí que alcanzarías un nuevo nivel de poder, pero por lo visto, eres una completa decepción. La voz decepcionada de Medusa se fue alejando poco a poco, hasta desvanecerse por completo en el aire. El poder que Medusa acaba de demostrar ha superado con creces los límites a los que jamás llegaron las 3 brujas de antaño. ¿De verdad seremos capaces de vencer a este monstruo? La voz de Lilith temblaba, mientras la sangre escurría por la comisura de sus labios. En la habitación secreta de alquimia del Palacio Real, un Eslim gordito y adorable comenzó a hablar lentamente. Pensé que ya tenía el poder suficiente para enfrentarme a las 3 brujas del pasado. Pero viendo las cosas ahora, todavía estoy bastante lejos del nivel de Medusa. Así que, necesito que me dé 10 años más. Al escuchar esto, los ojos de Lilith volvieron a arder con intensidad. Está bien, seguiré cargando con el desprecio de todos, para conseguirte todo lo que necesites. Dicho esto, Li Shengyan se dirigió de repente hacia la puerta. Entonces, dejemos la investigación de hoy hasta aquí. Tengo que regresar a la hermandad. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, seguía en pie aquella misma cabaña vieja y destartalada de hace años. ¿Para qué sales a pasear todo el día? Es muy peligroso. Solo eres un pequeño mago de nivel 3. Allá afuera está lleno de monstruos poderosos. Hace un momento la gran emperatriz de la muerte, Medusa, atacó el palacio de Babilonia. Su magia era tan aterradora que oscureció por completo el cielo. Seguro podría destruir toda la capital en un abrir y cerrar de ojos. Las pequeñas brujitas hablaban al mismo tiempo, muy alteradas. Pero Li Shengyan solo se echó a reír. Tranquilas, estoy bien, solo salí a dar una vueltecita. Año 385 del reino de Babilonia. Un grupo de brujas malvadas del reino de las rosas inició su marcha oficial hacia el gran desierto de Neftis. Sin embargo, no se atrevieron a provocar la ira del dios del fuego que habitaba en el centro del lugar. Este pequeño fénix es el que colocaste antes en la caja de arena. Es una criatura sobrenatural evolucionada por los jugadores dentro de este mundo simulado. Un fénix con un linaje de dios falso, incluso en su etapa infantil,
ya posee la fuerza de un mago épico de nivel 7. Por eso, hasta la mismísima monarca de la muerte, Modusa, le tenía un miedo terrible. Así que el reino de las rosas solo se atrevía a merodear por las afueras del desierto, cazando a escondidas a la raza de los gorriones venenosos que estaban bajo su control. Estos gorriones eran unas criaturas espeluznantes. Al sobrevivir en el desierto poseían un veneno tan potente, incluso capaces de matar sin esfuerzo a una bruja de nivel 4. Por lo tanto, la gran emperatriz y monarca de la muerte no tardó en dar una orden tajante: fusionar la sangre de los gorriones venenosos. Fue así como las poderosas maestras brujas de todo el país, junto a sus aprendices, crearon laboratorios de alquimia para fabricar pociones y experimentar. Después de incontables peligros en los que rozaron la muerte una y otra vez, alguien por fin logró asimilar la sangre de gorrión venenoso. Pero también descubrieron con total horror que esta sangre era demasiado inestable y extrema. Solo las mujeres tenían alguna probabilidad de sobrevivir, y los efectos secundarios eran dolorosamente evidentes. Las mujeres que asimilaban la sangre mutaban en una forma espantosa, con cuerpo de pájaro y cabeza humana. Y una vez fusionadas, obtenían de golpe un poder aterrador, perfectamente comparable al de una bruja de nivel 2. Una tarde, la emperatriz Modusa visitó en persona el laboratorio de las brujas. Al ver a la arpía encerrada en la jaula, su rostro se llenó de sorpresa. Ah, ¿así que esto es lo que pasa? La sangre de cada monstruo provoca una transformación física diferente. La sangre del ojo maligno actúa fortaleciendo la mente, por eso nosotras no sufrimos cambios en nuestro cuerpo. Sin embargo, tanto la sangre del limo como la de este gorrión alteran directamente los órganos externos de la criatura. Por eso mutan en algo que ya no es humano. Ahora mismo, son como una especie totalmente nueva de bestias gigantes en miniatura. ¡Qué seres más deformes y miserables! Siendo así, a partir de hoy las llamaremos semibestias. La arpía desde su jaula soltó un grito desgarrador. Majestad, no puede hacernos esto. Nos arriesgamos a morir y asimilamos esa sangre por el bien del reino. Porque, tras lograrlo, no solo nos niega una recompensa, sino que nos condena a ser las criaturas más despreciables. Al escucharla, el rostro de Modusa se tornó gélido y distante. Porque son demasiado asquerosas. Las mujeres somos la cima de la perfección, jamás seríamos tan horripilantes. Dicho esto, Modusa dio media vuelta y se marchó sin una pizca de piedad. Los registros de la lanza de las brujas marcan el año 385 del reino de Babilonia. Las malvadas brujas del reino de las rosas llevaron a cabo experimentos de alquimia extremadamente sangrientos. Utilizaron toda clase de pociones de compatibilidad para intentar forzar la unión entre humanos y bestias, creando así unas criaturas alquímicas horriblemente crueles y deformes. Fue entonces cuando nacieron verdaderamente las semibestias. Año 391 del reino de Babilonia. El reino de las rosas se convirtió oficialmente en una nación de supremacía matriarcal absoluta. Restauraron la esclavitud y Modusa volvió a clasificar a la gente en distintas jerarquías sociales. Las brujas ocupaban la cúspide como nobles del reino, seguidas por las mujeres sin magia como ciudadanas de primera clase. Los hombres quedaron en lo más bajo como simples plebeyos, y las semibestias como esclavas. Si una mujer asesinaba a un hombre, la multa era de solo 300 monedas de rosa. Pero si mataba a una semibestia, la escoria más baja, bastaba con pagar la mitad de una bestia gigante ara. Ese mismo año, se fundó en el desierto el reino vasallo de semibestias de Neftis. En sus tierras vivían dos grandes razas de semibestias, y su estatus era miserablemente inferior y despreciable. Estaban obligadas a sudar como mano de obra para el reino de las rosas, además de suministrarles toda clase de materiales de brujería. Al mismo tiempo, sus propios cuerpos eran excelentes ingredientes alquímicos. Ese año, la historia de Babilonia entró de lleno en una era de oscura tiranía. Año 397 del reino de Babilonia. La emperatriz de la muerte, Modusa, emitió un decreto real. Edelin, bruja de nivel 5 y embajadora del reino de las rosas, viajaría de inmediato al reino de Babilonia para usurpar el trono. 3 días después, Edelin se encontraba en el imponente salón real de Babilonia. Mirando con arrogancia a Lilith, que estaba frente al trono, sonrió con burla. ¿Así que tú eres la mujer que se atrevió a pelear contra la emperatriz hace años? Que sepas que nuestro reino de las rosas ya cuenta con 8 grandes brujas de nivel 5. Me da lástima ver que ahora ni siquiera estás a la altura de las novatas. Hoy he venido a tomar el control absoluto del reino de Babilonia. Todo porque los hombres que nos aporta Babilonia son muy pocos. Con mi llegada, haré que toda esta nación trabaje al límite y se convierta en una sagrada fábrica de cría de hombres. Al oír esto, el rostro de Lilith se descompuso de impotencia. Después de todos estos largos años, en Babilonia solo hemos estado sobreviviendo a duras penas. Pero al final, parece que nuestro destino ineludible es la destrucción. Lilith, de pie frente a su trono, esbozó una sonrisa cargada de amargura. Tras una dolorosa e intensa tormenta en su mente, finalmente no le quedó de otra que agachar la cabeza. Yo, Lilith, me rindo y entrego la corona. En cuanto pronunció esas palabras, incontables brujas gritaron de rabia y rompieron a llorar desconsoladas. Justo en ese momento, en el Palacio Real de Babilonia, una aura aterradora descendió desde los cielos. Una simple bruja de nivel 5 se atreve a ser tan arrogante. Lilith, ya no tienes por qué seguir agachando la cabeza. Habiendo llegado a este punto, ya no es necesario que sigas ganando tiempo para mí. Edelin miró hacia donde provenía la voz y su rostro palideció por completo al ver a un hombre de 3 metros de altura aparecer de la nada. La imponente aura aplastó a Edelin, una bruja de nivel 5. Quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. En un instante, una presión invisible se expandió por el lugar, dejando a Edelin completamente inconsciente del golpe. Por otro lado, Lilith la miró con evidente preocupación.
no debiste haberte precipitado tanto. Al verla así, Li Sengyan, con el rostro totalmente en calma, le dijo con firmeza: ya has sacrificado demasiado por mí. Además, ya logré avanzar al nivel 6. Mañana a primera hora partiré hacia el Reino de las Rosas. Al terminar de hablar, las ministras que estaban alrededor se miraron completamente atónitas. Señora Lilith, resulta que teníamos a un brujo legendario oculto. Y, para colmo, es un hombre. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Al instante siguiente, Li Sengyan empuñó un escudo con la mano izquierda y alzó su bastón en alto con la derecha. Anillos de luz transparente se expandieron como ondas en el agua. Guerra. La única respuesta es la guerra. Ese momento se sintió exactamente igual a cuando Lilith inició la guerra años atrás, solo que ahora, el protagonista era completamente distinto. En el amplio salón de alquimia, incontables Slims se estaban alineando de forma perfecta y ordenada. Estos Slims son criaturas inferiores sin ningún tipo de inteligencia, por lo que, lógicamente, no tienen forma de cultivar magia. Pero el verdadero poder de los Slims reside en su increíble capacidad de funcionar como motores biológicos. Semejante cantidad es más que suficiente para ensamblar un motor gigantesco de 10.000 caballos de fuerza. Hoy, lideraré al ejército de Slims y a mi nave alquímica de guerra modificada para vengar la humillación del pasado. Tras decir eso, Li Sengyan entró con pasos firmes en la aeronave alquímica. Unos momentos después, la colosal creación mecánica se elevó bruscamente en el aire. Año 397 del Reino de Babilonia. El viajero dimensional Li Sengyan, que había estado desarrollándose durante casi 100 años, le declaró formalmente la guerra a Medusa, la bruja malvada que tenía sometida a toda esta era. A bordo de su nave alquímica, voló directamente hacia la cordillera de Balchik. Y tú, que habías estado observando todo en silencio desde las alturas, no pudiste evitar emocionarte, porque la civilización de brujas malvadas liderada por Medusa se había vuelto demasiado retorcida. Fue precisamente por eso que trajiste a Li Sengyan a este mundo de arena en primer lugar, con la esperanza de que pudiera enderezar el rumbo de la civilización por ti. Pero lo que nunca imaginaste, fue que este tipo resultara ser tan exageradamente cauteloso. Le tomó 97 años de preparación atreverse a iniciar la guerra. En lo alto del cielo, Medusa miró con frialdad aquella enorme creación mecánica y dijo: Flor de la muerte. Al instante siguiente, una gigantesca rosa de color rojo oscuro se formó de manera abrupta en el aire. Acto seguido, la flor se abalanzó violentamente contra la nave de guerra alquímica. Ante esto, Li Sengyan simplemente levantó la mano despacio, con la mirada totalmente serena. Puerta de la luz sagrada. Tan pronto como pronunció esas palabras, la nave alquímica quedó envuelta en un brillante escudo dorado. Las dos magias supremas chocaron brutalmente. El impacto fue tal, que hizo temblar toda la cordillera de Balchik. En ese momento, Medusa mostró una pizca de sorpresa. Resulta que eres un brujo legendario de nivel 6. Han pasado 100 años. Por fin aparece un oponente divertido. Justo cuando terminó de hablar, una densa niebla negra comenzó a brotar del suelo. Luego, creció a toda velocidad hasta convertirse en una planta que se alzaba hasta las nubes, y en cuyas ramas florecían varias rosas gigantes. Esta sí es la verdadera flor de la muerte. De repente, la aeronave alquímica hizo una maniobra evasiva a un lado. Una barrera de un verde sagrado apareció en una fracción de segundo. Protección de la primavera. Esa era la magia característica de Cassandra, la bruja de la primavera. En el instante exacto en que los dos inmensos hechizos colisionaron, el sonido de los metales chocando resonaba con furia en lo alto del cielo. Sobre el Palacio Real de Babilonia, Lilith apretaba su báculo con las manos empapadas de sudor. Seguro que ganaremos. Una aura aterradora agitaba sin parar las nubes en el firmamento. Mientras tanto, Medusa sentía un profundo terror en su interior. Todos los hechizos de nivel 6 que lancé con todas mis fuerzas fueron bloqueados por este sujeto tan raro. ¿Acaso este es el poder de la alquimia? No puedo creer que haya abierto la legendaria puerta de la verdad. Un miedo inmenso la invadió por un instante, pero Medusa no tardó en recuperar la calma. Si así están las cosas, entonces prepárate para ver mi verdadero poder. El mundo me conoce como la gran monarca de la muerte, porque mis rosas pueden conectar la vida y la muerte, y romper las reglas del más allá. Mi maestra, Cersei, me enseñó esta magia oscura, porque quería que yo perfeccionara el hechizo de la resurrección de los reyes. Aunque todavía no puedo revivir a los muertos por completo, ya no hay nadie en este mundo que pueda vencerme, porque ahora puedo invocar al hombre más fuerte de toda la historia y la mitología, al legendario rey de los héroes, Gilgamesh. En cuanto pronunció esas palabras, todo el reino de Babilonia soltó un grito de asombro. Medusa es capaz de invocar a Gilgamesh, ese mito, el hombre considerado el más fuerte de la historia, el rey de la epopeya que se atrevió a alzar su espada contra el mismísimo creador. Es imposible. ¿Cómo es que puede invocar a los muertos? Estamos hablando de un hombre que alcanzó el mítico nivel 7. En medio del pánico de la gente, Medusa alzó su báculo con orgullo. Oh, almas perdidas que vagan por este mundo. Gilgamesh, escucha mi plegaria. Despierta los recuerdos de tu vida pasada. Romperé las puertas del inframundo para traerte de vuelta a nuestro mundo. Con el suave cántico de Medusa, unas inmensas rosas negras florecieron con locura y esplendor en el cielo. Poco a poco, apareció la figura de un hombre hermoso portando una gran armadura. Empuñaba la espada sagrada de la civilización, la espada de Damocles. Miraba al mundo desde lo alto con una presencia y una actitud imponentes. Un segundo después, una aterradora energía de espada se disparó hacia Li Sengyan. Con un movimiento rápido, Li Sengyan apareció justo en la cima del dirigible alquímico. Nada mal para el rey de los héroes de la antigua Sumeria. Solo este viejo fantasma invocado ya casi alcanza el nivel 7. Sin embargo, no hay nada en este mundo que yo no pueda destruir.
Incluso si es un fantasma, te demostraré cómo lo aniquilo. Estas palabras hicieron que todos palidecieran de golpe. Una ráfaga de oscuridad absoluta estalló en ese instante. Envuelta en la imponente presencia de Lee Seng-Yan, la energía chocó violentamente contra la espada de Gilgamesh. El aire se retorció en ese momento, y un torbellino gigantesco barrió todo en todas direcciones. Cuando todos lograron reaccionar, descubrieron con horror que la figura de Gilgamesh había sido destrozada por completo. El cielo azul recuperó la calma. Todos habían sido testigos de esta escena tan irreal. Muchísimas personas no paraban de murmurar. ¿De verdad esto es el poder de un humano? Ese era el mismísimo rey de los héroes, el guerrero invencible que se atrevió a desafiar a los dioses. ¿Cómo es posible que cayera tan fácilmente? Medusa empezó a temblar sin poder controlarlo. Miró aterrada al hombre que estaba sobre aquella bestia mecánica. Un miedo visceral, desde lo más profundo de su alma, la paralizó por completo. Aunque este fantasma solo tenía una décima parte del poder original del rey. Ni siquiera yo podría haberlo enfrentado, y tú lo hiciste polvo como si no fuera nada. ¡Qué poder tan embriagador! Pero yo soy la gran emperatriz Medusa. No seré derrotada tan fácilmente. Ustedes no podrán detenerme. Con el cuerpo tembloroso, Medusa abrió los brazos lentamente. Y de pronto, una enorme rosa de un rojo oscuro floreció a sus espaldas. Al mismo tiempo, su energía empezó a aumentar bruscamente, hasta alcanzar el legendario nivel 7 de los magos épicos. Con una sonrisa en los labios, Medusa miró a Lee Seng-Yan y le dijo, «Te lo agradezco. Aunque domino la magia de la muerte, jamás había sentido el verdadero terror de morir. Si no fuera por ti, jamás habría comprendido la verdadera esencia de la muerte, y mucho menos habría alcanzado el nivel 7. Como recompensa, te convertiré en mi consorte. Gobernaremos juntos este mundo, y ese reino de Babilonia que tanto quieres salvar. Te dejaré gobernar en él. Lo único que te pido a cambio es que me traigas hombres de forma regular». Dicho esto, avanzó lentamente con la intención de tomarle la mano. Pero Lee Seng-Yan solo dejó escapar una sonrisa de desprecio. «Rompes al nivel 7 justo antes de morir. Y yo que pensaba que de verdad ocultabas el poder de un nivel 7. Por eso siempre te traté con cautela. ¿Quién diría que te había sobreestimado?» Al ver esta escena, Medusa sintió de inmediato cómo un terror profundo se apoderaba de ella. Retrocedió a toda velocidad. Pero ya era demasiado tarde. Lee Seng-Yan levantó la mano con total calma, y de inmediato, una imponente y colosal fuerza se abalanzó con violencia sobre Medusa. Se escuchó un estruendo tremendo, y en una fracción de segundo, Medusa salió volando por los aires. En la antigua historia de los magos, los registros de la lanza de la gran brujería relatan. Año 398 del reino de Babilonia. El emperador de la alquimia que domina la verdad, Grantham, surgió de la nada. Y derrotó de un solo golpe a la monarca de los magos, la gran emperatriz Medusa. El mundo entero enloqueció ante tal hazaña. Año 412 del reino de Babilonia. El emperador de la alquimia abolió la esclavitud y la tiranía, unificando y gobernando por completo los tres grandes reinos. Estos son el reino femenino de la rosa en la cima de la montaña, el reino de los magos de Babilonia en la llanura, y el reino de los orcos de Neftis en el desierto. También fue a partir de este año que la alquimia comenzó a popularizarse. Desde entonces, las brujas tradicionales recuperaron su poder, ya que solo ellas podían convertirse en alquimistas. Aunque las brujas de la rosa de meditación oscura avanzaban rápido en su entrenamiento, su inestable energía mental solo servía para el combate. Eran incapaces de trazar las líneas alquímicas con precisión, ni de crear formaciones mágicas complejas. Así, las brujas oscuras fueron poco a poco olvidadas por el paso del tiempo. A partir de ese año, las brujas tradicionales que dominaban la alquimia renacieron. Empezaron a fabricar bastones mágicos y toda clase de artefactos. Y así comenzó la gran era dorada de la alquimia. Ese mismo año, el emperador alquimista intentó, una vez más, convencer a la emperatriz Medusa de que abandonara su camino y practicara la alquimia. Pero Medusa se negó en rotundo a renunciar a su harén de hombres. Sin otra opción, el emperador alquimista tuvo que sellarla bajo la isla alquímica de las Gorgonas. Esta isla fue creada por él durante 3 años, instalando toda clase de complejas formaciones alquímicas, utilizando a los innumerables Slims que vivían allí como fuente de energía. Todo para mantener sellada a la emperatriz Medusa. En ese mismo momento, en el trono de oro del Palacio Real de Babilonia. El Slim, que solo llevaba puesta una corona, suspiró con pesar. No la sellé porque no quisiera matarla. Aunque pude vencerla con la ayuda de Grantham, al fin y al cabo. No soy un verdadero mago de nivel 7. No tengo el poder para destruirla por completo, y mucho menos sabiendo que ella es experta en jugar con las almas y la muerte. Al final, es una amenaza latente. Solo podemos mantenerla encerrada hasta que muera de vieja. Para entonces, Lilith ya había abdicado al trono. De pie junto a su amado Garfield, rompió el silencio. «Mi rey, quiero retirarme a una vida tranquila junto a Garfield. Ya tengo más de 200 años. Aunque durante todos estos años he tomado las pociones de longevidad que usted creó, mi vida ya está llegando a su fin». Al escuchar esto, Lee Seng-Yan dejó escapar un largo suspiro. «Si es así, entonces pueden irse. Ya te has esforzado demasiado durante todos estos años. A partir de hoy, yo me encargaré de proteger el reino de Babilonia». Después de que Lilith se marchara, Lee Seng-Yan se puso de pie y miró a sus súbditos desde lo alto. «A partir de hoy, entraré en reclusión durante 4 años. Dejaré mi fortaleza alquímica a su disposición, para que mantengan el orden en todo el reino de Babilonia en mi ausencia». Dicho esto, Lee Seng-Yan dio media vuelta y abandonó el salón real. Inmediatamente después, se dirigió a su cámara secreta de alquimia. Miró fijamente las 7 cápsulas biológicas que tenía enfrente, y se hundió en un profundo silencio. «Aunque di todo de mí para ayudarlas a alcanzar el nivel 4 como brujas.
y a pesar de que bebieron las pociones de longevidad que investigué por años, han llegado al final de sus vidas. Ahora, la única forma de extender sus vidas es a través de un profundo sueño. En este mundo, la esperanza de vida de una persona normal es de entre 30 y 40 años. La vida de una bruja de nivel 4 es apenas el triple de eso. Y no solo les pasa a ellas, yo también he consumido ya la mitad de mi vida, y pensar que esto apenas era el nuevo comienzo de mi segunda vida en este mundo. Me niego a morir de esta forma. Tengo que encontrar una solución. Tras convertirse en el emperador absoluto, Li Zhenjian, al igual que los grandes monarcas de las generaciones pasadas, desarrolló un deseo obsesivo por alcanzar la inmortalidad. Li Zhenjian se quedó en silencio por un momento y decidió desconectarse. Luego, entró rápidamente al foro del juego y publicó un mensaje. Por favor, dioses del foro, ayúdenme a pensar en algo. Me pasé farmeando y subiendo de nivel a escondidas durante más de 100 años. Pindeando como un loco y escalando el árbol de habilidades. Por fin me convertí en el emperador alquimista y gobierno este mundo. Pero mis 7 esposas brujitas se están muriendo de viejas. Ahora mismo tuve que congelarlas en las cápsulas criogénicas que fabriqué. Se los ruego, hermanos, ayúdenme a encontrar una solución. En cuanto esta publicación salió a la luz, el foro entero del juego Evolución de Esporad explotó por completo. Originalmente, los jugadores estaban debatiendo sobre el misterioso motivo de la desaparición del legendario jugador Manos de Trueno. Nadie esperaba que el jefe reapareciera diciendo semejantes locuras. ¿Más de 100 años, hermano? Creo que se te zafó un tornillo. 7 esposas brujas, te volviste completamente loco. ¿Quién diría que este era un simulador de citas con harén? Jeje, justo lo que sospechaba. Con lo troll que es este juego, seguro que el nuevo mapa es absurdamente hardcore. Mírenlo, ya perdió la cordura. Li Zhenjian se quedó pasmado un buen rato al ver las respuestas del foro. Sabía perfectamente que había actuado de forma demasiado precipitada, así que respiró hondo, puso las manos en el teclado y volvió a escribir. Perdonen, chicos, pero para mí, esos interminables 100 años que viví en ese otro mundo se sienten mucho más reales que mis 40 años de vida en este. Esto me dio la sensación de haber viajado en el tiempo de vuelta a la época moderna. Como si esos más de 100 años de vida hubieran sido la verdadera realidad. Es completamente normal que ustedes no me crean. Después de todo, aquí solo ha pasado un simple día. Pero tengo pruebas. Dicho esto, Li Zhenjian publicó las capturas de pantalla de su partida en el sandbox. Tras un breve silencio, el foro explotó de repente. ¡Madre mía! ¿Esto es un mapa nuevo? ¿El maestro se fue a abrir camino con la raza de los Slims? Este nuevo mapa es demasiado realista. Es increíble que hasta tenga NPC. ¡Wow! Una chica guapísima con un bastón mágico. ¿Cómo es posible que haya gente en este nuevo mapa? Maestro, sal rápido a darnos una explicación. Li Zhenjian no dijo ni una palabra, limitándose a enviar más y más capturas. Una a una, las imágenes de la épica batalla contra Medusa fueron apareciendo en el foro. Puedo resolver todas sus dudas con una sola frase. Para ustedes, solo ha pasado un día. Pero la realidad es que he vivido más de 100 años en otro mundo. En cuanto Li Zhenjian terminó de escribir esta última línea, el foro entero enloqueció por completo. Todos se quedaron con la mente en blanco durante unos segundos, y luego empezaron a publicar mensajes como locos para expresar su confusión.